Buenas. Buenas y Buenas. santas. Hola, A buenos todos días. y a todas. Buen domingo. Nuevo programa de La Máquina de Mirar. ¿Qué te parece? Número 25. Gran programa especial. Programa especial. programón se viene, ¿eh? Pero Gramón. Un cuarto de siglo. Un cuarto de ciclo. Un cuarto de ciclo. Un cuarto de ciclo. Cuarto de ciclo. Ya, La Máquina de Mirar 100 ya está. En el cine, ¿quién traemos? ¿En el 100? En el 100. A Spielberg. Estamos en el programa número A 20. Woody Allen. A Woody Allen, ojalá. Si que llega, una Si peli. llega, claro. Feliz, Zapate. feliz cumpleaños mañana. Cumple Woody Allen, 1 de diciembre. Exactamente. Exactamente. Le mandas un feliz cumpleaños. Esperemos que no le suceda nada. No. Por favor. No, Bien no. chill. A mí no me que- gusta además vieron que va a sacar una ni en peli chiste. ahora. Que haga su peli en Que Madrid. termine su peli tranquilo. Antes quiero aclarar que No le quieren pagar que encima esa- para hacer la peli. esa introducción girando fue para mostrar nuevamente Sí, nos las desviamos. sillas de Mística Sí. TV que se han podido adquirir gracias a las suscripciones de todos vosotros y a las contribuciones de la gente y a la gente que participa de este proyecto y que mejora este estudio cada rato. Ahora se viene en diciembre reformas, me han contado. Laboral, Ojo, creo. ojo, reforma laboral también. Esa es la mala. Después la reforma del estudio laboral. Nada, mostrar eso, que gracias a sus donaciones podemos mejorar el estudio y estar más cómodos para hablar del cine 150 horas seguidas y sobreanalizar. ¿Qué verbo? Todo. Ah. Sobreanalizar, vamos a sobreanalizar películas. Episodio especial. Migi Radomski. Miguel Radomski. Hemos trabajado para que vengan. Gran mujer. Nos hacía mucha ilusión. Demasiado conocimiento. Podemos hacer antes una Bien. mención especial a nuestro compañero Tino. A nuestro compañero Tino que está ahí operando, es verdad. Que se No te muestre anda la Tino. cámara. Tengo que voy a saludar a todos los presentes. Tino, fin. Valentino Petinari, fin. No, bueno, y un saludo a los que no están. A Marcos Brodoloni, que no está en este caso acompañándonos, está ocupado. A Aaron Bojanich, que tampoco pudo estar. A Facundo Comparada, que tampoco pudo estar. A Vito, que no está en este plano. A Vito, que no está en este ¿Qué le plano. pasó, Vito? Labura. Labura. Labura, claro, hay gente que labura, ¿viste? Horarios. A Los Valen horarios Busto, que complicados. seguramente esté por venir. A Sí. Pedro Soso, que seguro esté por venir. ¿Quién me falta? ¿Me falta Que alguien? lo ven A dando Santiago vueltas Treco. atrás nuestro. Santiago A Treco. Santiago Treco. A mi derecha, Ismael Vega. A mi izquierda, Abril Gimbernat. En la cabina, Valentino Petinari. Los presentes por ahora del día de hoy. ¿Cómo andan? ¿Cómo Bien. anda la banda? Bien. Bien. Central campeón. Octavo título. Campeón de liga. Totalmente legal. Vergonzoso. Ya está la estrella en el escudo. Vergonzoso. El que tenga algún problema que vaya a la AFA, qué sé yo. Yo no puedo hacer nada. Yo soy Que le hable con Chiquitapia. Claro, háblenlo. Vergonzoso. Nada, lo quiero celebrar públicamente. Está bien, perfecto. Ya que el ¿Fuiste a domingo- tirar Está los bien. fuegos artificiales? No, no fui, tampoco. Estaba un era- poco lluvioso ese No, era día. jueves aparte, sí. No estaba. Mucho sueño. De hecho, ese día empezamos a hablar de Candyman. Mirá, empezamos a preparar este super episodio. Sí. ¿Qué te parece? ¿Tanto Este- lo prepararon? Ultra Porque es un episodio. programa realmente especial. Viene MIDI, que vamos a hablar un poco de teología, antropología, símbolo, vamos a hablar Símbolo. también. Que es, si se quiere, el Terror. eje de nuestra Mitos. la visión que proponemos sí, del sí. cine, de mitos también. Y ella sabe un montón y nos va a Sí. aportar mucho. Miguel Radomski, presentadora. Conductora. Conductora, presentadora. Conductora incluso. De Conductora Reporte de Minoritario, Reporte Minoritario. con Porrini y con Con Ortega. nuestro amigo Porrini, que ya estuvo en el Mejor programa. programa de Estuvo Borja. Porrini. Que pueden ver el programa anterior también. Falta Ortega, yo con Ortega quiero hacer, seguramente se lo diga a mí para que se entre un poquito ahí. Algo de Shakespeare. Sí. Ópera, me llama mucho. Obviamente, Sí, ópera y sí, cine sí, están sí, muy sí. cerca. La tragedia ¿Sabés qué quiero hacer con Ortega? El Señor de los Anillos. es buena. Toda la saga hacemos. Sí. Toda la saga. Que dure 4 Sí, horitas sí, y medio el sí, sí, programa. sí. También no hay que laburar, hay que verse el Claro. Señor del Anillo 9 horitas. Hay que clavar. No laburamos Pero mucho. sí, realmente Ortega, Shakespeare. Bueno, está la invitación. Está la invitación Está la ahí sobre la invitación, mesa. está la invitación. Hacemos los tres y llenamos. Pero bueno, vamos a hablar Shakespeare, de... ¿qué película? ¿Cómo? ¿Qué película te gustaría? Hay mucho. ¿Con qué película Bueno, el otro día agarrás? hablamos de Batman, La Máscara del Fantasma. Sí. Había Romeo mucho de y Ofelia. Shakespeare. Podemos hablar del... Ah, vos decís explícitamente una obra adaptada. Macbeth. Vamos a hablar. Macbeth. Cuento de invierno de Sí. Romer. Sí. Mirá cómo le ganaste, mirá cómo le ganaste. Rey León. Podemos hablar de Shakespeare. Muy Te básico. quiero ver, muy te básico. quiero ver, sí. Sueño de una noche de verano. Hay muchas. Romeo y Julieta, la de DiCaprio. Sí. Son todas adaptaciones ¿Sabes que no la directas. vi? Yo tampoco. Obvio que él sería Romeo. O sea, sí. Hoy vamos a hablar de Candyman. Hoy vamos a hablar de Candyman. ¿Cómo es Gran su relación película. con Candyman? ¿Ya la habían visto? ¿Vieron la nueva? Yo, mirá, me pasó. Cuando la estaba viendo, o sea, yo me acordé que la primera que vi fue en el cine, la otra. Candyman La nueva. 2021. Sí, esa. Bien. La fui a ver en el cine. Y no me gustó una mierda. Candyman. Mala, Complicada. mala. 2021, un slasher
típico, que es gracioso porque la película habla del entendimiento del mito. Sí. Bueno, Candyman 2021 es... Acá se lo pasan. Sí, Y es muy explícito el tema de los caramelos y los sí, dulces. es un monstruo que mata gente, básicamente. De hecho, bueno, lo vamos a hablar solamente cuando vemos la película, pero está como este entendimiento de enfocarse en los caramelos, Sí. es el error. Sí, justamente, Es justamente lo que gracioso la termina lectura. pasando. Candyman 2021, no me acuerdo, tiene una escena que está muy bien filmada En el baño, decís vos. en el baño. Qué buena Mirá escena. cómo se acuerdan. Es que realmente la es que la, película la es gente se entiende. la escena. No, sí. La película es esa escena y el resto es como, che, esto está mal. No me acuerdo. Pero esa película, Sí, esa el escena la ves asesinato y de la está chica muy en bien el baño. filmada, que parece una boludez, pero ver una escena bien filmada en una película, ni hablar de una película de terror o bueno, de acción puede pasar, es decir, che, ojo con el director, acá se confundió. Sí. Flasheó. A mí me pasó con Weapons y con Barbarian, Satch Kreger. Barbarian. No me gusta ninguna de las dos. Weapons, nada. Sí. Algún día hablaremos, espero que no igual, pero no me gustó. Nada, Pero las hay tiene escenas que están muy bien sí, filmadas. sí. Después Total. se confunden un millón de cosas para mí. Decir, che, hay un director. Capaz en Claro, algún momento se... Sin dudas. Bueno, Sí. a mí me pasa con los Filipu, cuando fuimos a ver, ¿cómo se llama? Sí, Bring Her Back. y misma línea aparte. Misma línea. Cuando fuimos a ver Bring Her Back, a mí los Filipu me caen medio para el no, orto. Vamos a aclararlo. Te caen mal porque son amigos de Mr. Beast. Me caen mal porque son amigos de Mr. Beast. Ellos hicieron tal Son los amigos del mal. Estás en contra de los millonarios. en contra de... No, de Mr. Beast. Mr. Beast. Y Hablando de cine, hicieron Talk to Me. hicieron Talk to Me. Película para mí Ah, también. ellos son. Ellos. Sí. Para mí película fallida en Sí. cosmovisión y en construcción. sí. En guión, podemos decir. Pero tenía cosas. Está filmada. Está bien filmada. Ahí- Y con Bring Her Back, medio que me ganaron. Te cerraron el culo. Vamos a Me decirlo. cerraron el culo. Sí, a mí también. Con Bring Her Back me cerraron el culo. Estuvo dije, buena. esto es- Bring Her No la Back. vi. Bring Her Back, obra maestra. Película. De hecho, me gustaría mucho un episodio de Bring Her Back. Es bueno el episodio. De Bring hecho, Her con Back. Midi podríamos haber hablado de Bring Her Back tranquilamente. Hay Tranquilo. algo Tranquilo. ahí del mito. Y sí. ¿Cómo se escribe esa Sin película? duda. De la maldición. Bueno, las maldiciones. Candyman no es una maldición. ¿O sí? Sí. Mira que te traje. ¿Una maldición No, en qué una sentido? maldición. Que No está en maldición. Ju-on, la película japonesa. Eso es Ah. una maldición. Candyman no es una maldición. No, Es no. un mito, justamente. Candyman justamente es un mito que se vuelve corpóreo. Se vuelve corpóreo. Y es interesante traer la idea de maldición para hablar con alguien como Midi, que Sí. sabe teologías. Y Realmente es bueno, capaz lo hablaremos después, pero es bueno como a través del terror uno puede ver, uno puede entender más fácil, es donde mejor está evidenciado toda esta cuestión del Sin duda. mito, Sí. los sí, mundos. donde la otredad está. Sí. Bueno, la otredad, ya lo hablamos. Mira, se va armando el canon de la máquina de mirar Sí, con sí. Santiago Pontorfano. Hemos hablado de la otredad. Sí. Y de que bueno, el terror se puede. Se tiene la posibilidad en su verosímil de plantear esa otredad directamente Ujú. y después Total. construirla simbólicamente. Que bueno, ahí está el gran error del terror, que es, ok, tengo la otredad. Si no hago nada con esa otredad, Exactamente. no estoy haciendo nada realmente. Puedes hacer una película entretenida, muy bien filmada, pero no dice nada de esa otredad. Y En sí. cambio, si construís míticamente la otredad, comprendiendo la otredad en Y todo sí. su amplio sentido, bueno. Y el mito funda, sin el mito mito no hay nada. Bueno, y no. A ver, la corrida por izquierda. La corrida por izquierda. No, No. estoy de acuerdo. Pero sí, la base, el sostén de todo tiene que ser el mito. ¿Qué estuvieron viendo para Qué pregunta. No me acuerdo. Frankenstein, película que recomendamos ver después de este episodio? Ah, Frankenstein, seguramente? claro, es verdad. Mm. De hecho, en el No la vi. Sí, es verdad. en el otro episodio, no me acuerdo con... qué vergüenza, no me acuerdo con quién habíamos... No, el episodio con Luis, Con Luis. hablamos de que no habíamos visto Frankenstein. Vi Frankenstein. Increíble película. Una película que no volví a ver, la tengo que Producida por volver a ver. Netflix. Producida por Netflix. ¿Cómo está Netflix a todo esto, no? Esa, la de Jay Kelly, también la produjo Netflix. La de... La de Jay Kelly también. ¿no? La Novel Bag de Richard Sí. Linklater. ¿Vos Y- viste Novel Bag? Sí, la vi. ¿Y? ¿En Me serio encanta. viste Noel Bag? La vi. Me llama No la habíamos atención, hablado. para mal obviamente, porque se llama Novel Bag la película, Sí. pero ¿qué onda? No vi Sin Aliento. Lo ama Linklater yo. ¿No viste Sin Aliento no la debo dar. About the Ok. Soufflé? About the Soufflé. Breathless. En otra traducción. Y Breathless. Breathless, Es muy mucho... cuanto. Qué bilingüe. ¿Qué es el Novel Bag? ¿Qué es? Me encantó a mí la película. ¿Pero es la historia de Me la gustó Novel Bag? filmar. ¿Es un drama Eso. que nada que ver? No, es como filman la película Sin Aliento. Es literalmente como filman Ah, la ok. peli. Ah. Y te presentan a Godard, o sea, antes de que haga esa película. Que... Como un pelotudo. No, pero está Truffaut, que le iba re bien. Te lo muestran a Romer. Aparecen todos. Godard, que es un falopero. Bueno, Y es mala leche. O sea, no es mala leche. Mentira, no es mala leche. Viste, como mala onda. Lo amo. es interesante. A ver, Con los lentes. yo lo amo a Linklater, amo Ujú. Dazed and Confused, una de mis películas favoritas sin dudas. Bueno, después Before, obviamente. Y bueno, ahora va a sacar otra. Laburante, él. Linklater sí, sacó Va a sacar- Hitman hace Sí, poco. sí, sí. ¿Cuál saca ahora?
ahora saca una medio romántica, creo que es. No, tenés razón. Blue Moon. Blue Moon. Su campo. Tienes razón. Mirá. Blue Moon con Ethan Hawke y Y ella. Margaret Qualley. Sí, la amo. Tenés Romance de razón. nuevo Te en entró Linklater. Su por género. por izquierda. Su Sí. género. No, Igual, pero además, ¿cómo está? Y no se tomó 20 años para hacer la Ta, ta, ta. película. no, esas cosas de Linklater son duras. Igual. Son duras, loco, filma Quiero ver qué habla la novela porque un Bueno, tipo pero quizás que ahora agarró. agarró vuelo. me llama la atención porque un tipo que con esas cosas románticas de me tomo 2 años para hacer una película o bueno, hago la secuela en 12 años cuando Oh. los personajes crezcan. Siento que lo de la Novelback igual fue bastante rápido. Desde Eh, que dijo. sí, pero yo me esa- enteré. Pero ya ha hecho la de Before Sunrise, la trilogía Before la hizo, depende de qué tan crecidos estaban los personajes. Después hace Boyhood, que se tarda sí. 20 años para que 14 crezca un años, pibe. ¿no? Escuela de rock. Esta Buena idea medio rock. romántica. Gran película. Quiero ver qué opina Linklater de la novela. Me llama la atención porque es un autor que me cae bien y no es un autor que no hace cine de terror, no hace cine de género directamente. No, tiene claro. un cine, tiene su sello. Ujú. Quiero ver qué dice. Vamos a ver. Vamos a verla. Vamos a verla. Sí. Vaya, vamos a verla. No yo creo voy. al cine, no, No, prometo nada. mirá, te voy a hacer la Para mí siguiente. es muy de ver el cine. Te voy a hacer, mira, pregunta tipo trivia. Te ponen en cartelera, tenés para ver solamente una. Noel Bag Sí. o Jay Kelly. Jay Kelly. Listo. verdad? Perfecto, eso fue esa Y yo que pregunta. vi las dos Me gusta Noah y te digo que vaya a ver Novelback. pero no Baumbach me Yo creo que me tienen que pagar para ir a ver Noel Bag antes de no ir a ver me- Jay Kelly. realmente no me llama la atención Y es un poco pretenciosa por ahí la de Novelback. Yo Sí. que fui con todos mis amigos y que había muchos que no, bueno, sí, pero que no saben. Que además hay un montón de cosas que yo tampoco sé porque te muestran muchos personajes de la habla francesa, pero tipo franceses, pero que no tienen que ver con el cine en sí, que no tenés ni idea quiénes son. Y son muchos. pero Y te los presenta con nombre, tipo plaquita. me sí. llama la atención para ver bueno, ya la vamos a ver y la vamos a hablar. La vamos en a el ver. primer Vean las bloque. Veo las dos y en un momento vamos a debatir. Sí, Bueno, no compararlas. Quiero hablar de Nouvelle Vague. Quiero ver qué hace Linklater Sí. sobre qué plantea sobre la Nouvelle Vague. Me llama la Sí. atención porque creo yo que es pensando en la historia del cine, sobre todo desde nuestra visión. yo creo que se llama Novelback por un tema de como contexto, sí, ¿entendés? contextos, sí, seguro. No toca tanto la Claro, no toca Nouvelle tanto el cine. Es Aparece que Romer, Truffaut, para nosotros que Agnes Barda, vamos a decirlo, cine clásico de Hollywood, la Nouvelle Vague es como bueno, Rossellini. contacto agarrar con pinzas. agarrándola con pinzas, en contra de muchas cosas obviamente. Y quiero ver qué hace Linklater, ¿de acuerdo Sí. de eso? Sí. Porque no hay mucha película, mucho documental, no he visto. Bueno, tampoco yo me puse interesa, a mí, sobre la Nouvelle Vague. mi reseña de Letterboxd es me siento agradecida, pero porque me pasó eso, fue como me gustó ser parte un poco de ese contexto que no sabés, ¿entendés? Como que aparezca el personaje de esto, de Agnes Barda, de Romer y eso, como que digo, wow, ¿entendés? Cómo hablan, qué hacían, qué dicen, o sea, esto anda a chequear, todo ficción, pero me gustó. Perfecto. Bueno, pasemos. Bueno, ya vamos a pasar, vamos a ver Candyman. Vamos a hablar primero de un rato Oh, seguramente de teología, vamos a hacer una pequeña introducción, porque nosotros Del tampoco símbolo, sabemos de nada vuelta. de teología. Vamos a hablar un poco del símbolo, como siempre. Ustedes saben. A mí me interesa mucho lo que tiene para decir. Realmente Y- me gustaría escucharla. Y el eje de este programa es ese conocimiento, ponerlo en acción en la película, en este caso hablando con Miguel, que además de saber mucho de Sí. teología y de todo esto, sabe mucho de cine. Muchísimo. Va a ser uno, estoy seguro simbolismos. que un gran análisis porque... Nada más eligió ella la peli, cabe él- aclarar. Sí, le dijimos a Miguel que elija, no nos quisimos poner, Ujú. y elegí una película Así que la debe tener estudiada. que habla sobre el mito y sobre el estudio de los mitos, Sí. así que fundamental. Pero si ponemos en juego el conocimiento de la entrevista en la película, en este caso, siendo el Claro. conocimiento sobre lo simbólico, bueno, va a estar Y más sí. que nunca puesto ahí. Total. Y nada, esperemos que sea un Bueno. señor programa, Señor programa, nos espera. que lo disfruten. Como lo vamos a disfrutar nosotros. ¿Qué te parece? Vean Candyman, vamos a hablar con spoilers como hablamos Sí, siempre. como Capaz siempre. hay alguien que no nos conoce, porque bueno, viene Miguel. Están tiene- avisados. Tiene su público. Obviamente con spoilers. El análisis de cine siempre con spoilers no existe, si no es reseña. Eso. Reseña Si de, no una sinopsis, el análisis una sinopsis. si no es reseña de festival, de no te spoileo. Que hay gente que las hace muy bien. Diego Sí, Batle, sí, por sí, ejemplo, sí. hace grandes reseñas Hay gente que lo sin hace. spoiler, que ¿Quién? yo las leo. Diego Batle, periodista. Hace unas reseñas sin Sí, spoiler, sí, sí. que hay una capacidad de comunicación ahí que es terrible. O sea, no Mirá. están mal no están mal las reseñas, No, pero no es lo mismo que un es un análisis. laburo, es un chabón que Si está se- laburando. Si se hace un análisis, bueno, Sí, para nosotros la crítica es con spoiler. Vamos al corte. exactamente. Ahí aparece ahora. Bueno, vamos al corte. Vamos con MIDI. Se viene un programón. Bueno, Que lo disfruten. Estamos con Midi Radomski, comunicadora, teóloga o estudiando teología todavía. No, teóloga es un montón. Hace un montón. Me encanta. Perfecto. Es un montón, es un montón. Eh, Estudiando.
licenciada en artes audiovisuales Sí, y una de las conductoras de Reporte Minoritario. exactamente. Un montón. La segunda persona de... Un honor. La segunda persona de Reporte Sí. Minoritario que Sí, viene a hablar increíble. con nosotros. Antes Porrini, Sí. ahora Midi. Y bueno, nos Falta queda- Ortega y llenamos el cartón. Nos queda bien. Ortega que va a venir porque sigue a la máquina de mirar. Sigue, así que, sigue. ¿En serio? Así que, Le sí, mandamos nos sigue, un nos sigue cuando vino Porrini. abrazo gigante. Así que Espectacular. está en carpeta para hablar de Shakespeare, de esas cosas que le gustan. Nos tenemos que preparar. para Y hablar sí. contigo. No, Sí, no, sí. no, Sí, sí, sí. pero bueno, vamos a hablar un poco en este caso, de teología. Lo queremos llevar un poco a la relación con el cine. Ok. Algo que hablan muchísimo en el programa. No queremos centrarnos tanto en un símbolo, eso ya lo hacen ustedes Sí. demasiado bien. Así que un panorama más general para aquel que no tenga mucha idea bueno, y te arranco a preguntar de paso. ¿Qué es la teología y qué busca estudiar? Ok, bueno, primero gracias, ¿cómo están? Gracias por invitarme. Gracias a vos. En primer plano. No, estás bárbara. Sí. Ah, sí, 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 está sí. perfecto. Perdón. Ah, estás bien. No puedo mover la cámara para no hacer ruido, pero bueno. Ahí gigante. Está bien, está bien. Modo IMAX. ¿Qué es la teología? Es la pregunta. Sí. Mira, lo que entiendo que les interesa es como su vínculo con el arte. Sí, llevarla para el lado de... Podemos como, claro, resumir en ese sentido. Estrictamente hablando, la teología es el estudio de las religiones. Y puntualmente, bueno, Teo se vincula con lo divino, pero a veces cuando se habla de teología en relación al arte, en realidad lo que se está hablando es de fenomenología de las religiones. Claro. Creo que eso es como más propio, que son justamente las formas que toma determinados símbolos de religiones en el arte. Pero para que eso no sea un poco confuso, para mí siempre lo mejor, para mí y para todo lo que es estudio teológico llevado al arte, se habla de símbolo. Bien. Porque es como la moneda corriente o el lenguaje corriente de eso en los modos artísticos. Pero sí, o sea, la teología es el estudio de las religiones y donde se encuentra el arte en ese lugar, que decís, bueno, cómo llega la religión al arte, para que no sea como algo tan tosco que muchas veces queda como algo medio forzado. En realidad donde se encuentran es en lo simbólico, que es lo que le interesa a la unidad trascendente, por así decir, que es el punto en común que tienen todas las religiones, porque también este es el punto, cuando se habla de fenomenología de las religiones, el punto es en dónde se encuentran o qué tienen en común, que eso es lo que se llama la unidad trascendente. Que es, bueno, de qué manera todos estamos hablando de lo mismo, ¿no? Esta idea de que el exoterismo es heterogéneo, pero el esoterismo es homogéneo, ¿no? Entonces, claro, siempre el punto del misterio es lo mismo. Sí. Es lo mismo, en realidad, más que lo mismo. ¿Y cómo nace tu interés en la teología? ¿Dónde, o sea, qué es lo que te gusta, qué te interesa de eso en el estudio? En realidad mi interés nace a partir de la filosofía del arte, Ahí va. que es justamente lo que se conoce como estética en Occidente. Yo me peleo un poco con eso, soy más de la rama que se pelea un poco con esa definición porque es muy occidental, es muy kantiana. De hecho, Claro. es hablar de estética a partir de la crítica del juicio, Ok. en líneas generales, Ujú. ¿no? Que es el libro de Kant dedicado como... Que encima Kant habla de la naturaleza, pero bueno, habla de la belleza del... Sí, se habla de Acá todo. se llevó, Sí. claro, acá se llevó como al estudio de la belleza artística y empezaron algunos problemas. Pero en líneas generales empieza por la filosofía del arte. A mí me gustaba mucho la filosofía y cuando conozco esta división que hace Occidente, que es la filosofía del arte, que es la estética, digo, eso era como puntualmente lo que me atraía, que es la filosofía en el arte, básicamente. Y Ahí va. bueno, ahí entra toda la rama simbólica y inevitablemente terminás en el estudio teológico, porque son Sí. bases fundantes de la fenomenología de las religiones, como decía. claro. Muy interesante. Entra por ahí. ¿Hay alguna diferencia entre un teólogo y un historiador de religiones? Uf. Sí, un teólogo te diría que no tiene nada que ver con un historiador. Sí, yo te diría que es una rama de la teología, la historia. O sea, no una rama, una parte. Claro. Que tiene muchos enfoques historicistas, justamente, que se dice peyorativamente historicismo.
es que solamente se quedan como en lo cronológico o en la parte histórica de determinado suceso. Como puede ser no sé, un estudio histórico de catolicismo. Claro. Ujú. Es sumamente necesario y tal, pero o los estudios, los especialistas en Egipto, Ujú. como ok, es Ahí va. sumamente necesario en ese sentido la cronología y la historia, pero no llegan, si son los dos, sí, pero si solo historiador, no llega como al núcleo de eso, Claro. Claro. que es justamente lo simbólico y vamos a decirlo así en líneas generales, lo que significa. Claro. Y por lo general son como abordajes muy, no siempre, insisto, pero lo que tiene el abordaje historicista es que es muy desde afuera, Ujú. como, bueno, cuando hablemos de la película que seleccionamos para hoy aparece mucho eso, ¿no? Como desde cierto lugar de ya superamos esto, Ujú. entonces como ahora entendámoslo, ¿no? Claro. Claro. O entendamos qué significó, y nunca hay como un involucrarse de verdad o entender de verdad. Siempre, por lo general, cuando es historicismo, no cuando es historia, Ujú. bueno, la historia muy linda y muy necesaria, hay como cierto no comprensión y desvinculación y como subestimación y Claro. demás. Sí, en ese sentido aparece Sí. un autor que lo hemos mencionado mucho. De hecho, hemos hablado cuando vino Porrini, Sí. hemos hablado en el primer episodio, presentamos la lectura simbólica, que es Mircea Eliade, que es Sí. historiador de las religiones. Ujú. Lo hemos leído bastante para aplicarlo al arte y porque nos interesa. Y él habla mucho de todo del sigmo, lo habla en profundidad y principalmente de la universalidad. Nosotros cuando pensamos en historiador de las religiones pensamos en quien busca esos puntos en común entre Sí. distintas religiones de todo el mundo. Y dice, bueno, tienen el mismo objetivo en común que es religar, al fin y al cabo. Ujú. ¿Va un poco por ahí esa tarea o Mircea Eliade es más como, tiene algo de teólogo en ese sentido? Sí, es súper. No, es que él está como muy involucrado justamente en el estudio de lo simbólico, Mm. más allá de su cronología histórica, que, insisto, es sumamente necesaria porque aparte te ubica y te permite como, si estás como empezando, por así decir, o bueno, me tengo que entrar a todo este mundo y lo mejor por ahí es empezar cronológicamente. Como, bueno, Y sí. empezó, ¿entendés? Como esto empezó en Egipto y terminó acá, ok, pero es una parte. También algo que, bueno, seguramente nos compete en esta charla, Mircea Eliade explica en lo sagrado y lo profano la diferencia entre el homo religiosus, el homo secularis, Secularis. y uno tiene que comprender eso para poder estudiarlo, pensar, bueno, uno hoy por hoy es un homo secularis y está estudiando Sí, algo Claro. que ya no es. Esa división, que la siento propia de un historiador, es como, ok, es fundamental para poder leer eso y decir, lo puedo comprender. Sí. Si no se me escapa, digo, che, yo no vivo esto, yo no lo comprendo, ¿no? Hay algo ni ahí. hablar, bueno, ni hablar. Bueno, el maestro de Eliade, que es uno de mis escritores favoritos y pensadores favoritos, que es Guénon, que lo Ujú. escucharon nombrar. Sí, sí. Sí, sí. A mí, yo soy mucho más de una rama guénoniana, de lo que se dice dentro del estudio de las religiones. Él fue maestro de Eliade y, bueno, él tiene este libro, que es uno de sus libros más famosos, que es La crisis del mundo moderno, Ujú. Sí. que habla justamente de esto, de cómo hemos perdido todo ese mundo tradicional y cómo ya no habitamos un mundo tradicional. Entonces, obviamente, cualquier cosa que se estudie es, como dicen ustedes, entendiendo el mundo de hoy y esta secularización en la que vivimos y demás, porque obviamente parece no tener mucho que ver nuestra vida actual o nuestra vida contemporánea o nuestra vida día a día, digo, lo que hace cada uno, parece que es algo súper lejano Mm. a cuando se pone a estudiar estos temas. Entonces, ahí aparece como esta, tal vez no conscientemente, pero aparece esta separación, ¿no?, de historia en un sentido más negativo de, bueno, esto es algo que ya pasó, Claro. y ese es como un poco el desafío, como entender el vínculo diario y trascendente que uno tiene con lo simbólico todos los días, que no es como algo Sí. separado de mi vida cotidiana, ¿no? Sin duda. Sí, bueno, de hecho, para llevarlo, si se quiere, un poco para el ámbito del cine, hay un montón de películas en las que se ve atravesada por un montón de símbolos sagrados, pero no necesariamente por la religión dentro de la película. ¿Por qué sentís que es eso? Que lo sagrado siempre irrumpe de alguna forma en lo humano. Bueno, cualquier persona que tenga como una concepción trascendente del mundo va a entender y va a creer
que somos seres trascendentes, entonces obviamente cualquier cosa que esté hablando de ese lenguaje simbólico nos va a llegar mucho más que algo discursivo o un lenguaje racional, ¿no? Ujú. Digo, lo simbólico no deja de ser una posibilidad del lenguaje, es el lenguaje universal. Claro. Ustedes hablaban de lo universal. Entonces, no está este lenguaje racional, que puede ser la lengua de cada uno, Ujú. y por supuesto que llega de una manera más directa y universal a todos, porque es algo directamente constitutivo de lo humano. Y hace poco escuchaba que se hablaba de que mediante el arte y demás son como formas que tal vez toman determinados discursos para, para hablarle a los jóvenes o para Ujú. meterles ideas en la cabeza a los jóvenes. Y es cierto, también para lo bueno, ¿no? Claro. Porque es lo más directo que uno tiene en un sentido de una comprensión más allá de un proceso racional y demás. Ujú. Tiene que ver directamente con uno. Y también para mí es como importante aclarar lo de los símbolos religiosos, porque muchas veces aleja a gente que por ahí no es creyente o lo que fuera, o que no, como no lo ve lo ve un poco forzado, ¿no? Como, bueno, Claro. ¿por qué el arte es religioso? ¿O por qué tiene que ser religioso? ¿O por qué esto significa cualquier cosa que tenga que ser vinculada con la iglesia? Y sí. Y en realidad, justamente, la religión es las vías heterodoxas, como hablaba al principio, o en realidad la heterodoxa no existe. Las vías exotéricas que toma cada religión para hablar de lo esotérico, pero al arte le importa más lo esotérico que lo exotérico. Claro. Entonces, por eso para mí no es un problema, pero puede traer a confusión cuando se habla de esta película es católica. Ujú. ¿Me explico? Sí, 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 Obviamente sí. que hay un nivel de estudio en el que eso es sumamente necesario, y que es cierto, por otra parte, no es que Sí. sea falso. Pero por ahí cuando alguien está tal vez como empezando a dilucidar cómo opera lo simbólico del Claro. arte y demás, Como que te sectoriza. claro, porque no es necesariamente, digo, la cruz no es un símbolo católico. Claro. Entonces, por ahí es más fundamental entender cómo funciona en una película el simbolismo de la cruz Ujú. que la cruz en un sentido de iconografía cristiana. Claro, Claro. directamente. ¿Me explico? Sí, sí. Sí, que bueno, te sucederá como teóloga, hay mucho, cuando uno habla de religión, no se lo toma como religar, sino que directamente se lo lleva a lo institucional, A lo eclesiástico, a lo directamente. eclesiástico, ¿no? De la iglesia. Y ahí, ok, hay una separación de, no, yo no voy a la iglesia, entonces no tengo nada que ver con la religión. Ujú. Es lo que suele Y suceder. sí. Pero bueno, ya yendo un poco para el cine y acercándonos un poco más a la peli, vamos a hablar de un tema, ya lo hemos hablado, pero para entendernos y para llevar el mito al cine. ¿Por qué hereda el cine ese lugar del narrador de mitos? Él se apropia del mito y lo resguarda incluso, ¿no? De un mundo donde él quiere destruir al mito constantemente. Sí, bueno, es un poco el trabajo del arte cuando sigue una vía tradicional. Es muy interesante en eso entender que en todas las ramas artísticas, incluso hablando históricamente, en todos los momentos históricos del arte, lo que se llama la historia del arte, Ujú. que para mí es otro problema, pero sirve para estudiarlo, pensarlo históricamente, hubieron periodos donde, o sectores donde hay un arte simbólico. Por ejemplo, si uno ve la pintura, hay una pintura simbólica. Pero toda la pintura, de todas maneras, aunque no sea estrictamente, históricamente, simbolismo y sea renacentista, es simbólica. Ujú. Es decir, hay una posibilidad de estudio simbólico a través de todo el arte, de toda la historia del arte, de todas las disciplinas artísticas, que cuanto más principiales son, cuanto más al origen se remiten, digo, el jeroglífico es una forma de arte, Sí. son más puramente un símbolo. Y después empieza eso a volverse lenguaje más de la morfología del arte que sea de la pintura, sea lo que fuera. En el cine sucede algo, que en eso es muy importante y muy interesante la tesis de Ángel, Ujú. que es que el cine, siendo consciente de eso, la famosa autoconciencia, es estrictamente simbólico, ¿no? Pero eso es
una tesis. Hmm. Lo que por supuesto es muy interesante Ujú. y es como inaludible si uno estudia simbólicamente Y sí. el cine. Pero aparece eso, ¿no? Aparece la necesidad en este mundo secular, como decían ustedes y demás, de que el arte sea o hable meramente en código simbólico, y el cine eso lo ha entendido muy bien. Ujú. Así que en ese sentido fue como un gran recuperador de lo mitológico y demás. Pero esto, ¿no? Me parece importante de señalar. No es algo que aparece en el cine para nada, sino Claro. que el cine entiende la necesidad de esa recuperación. Sí, sí. Digo, porque se habla mucho de análisis simbólico en el cine, cosa que, por supuesto, por esto, todo esto que decíamos, pero digo, hay libros, yo siempre cito mucho Los misterios paganos del Renacimiento, Ujú. hay libros enteros dedicados al estudio simbólico de la pintura, de la música. Sí. No es algo que, digo, parece obvio, pero no lo es tanto. No es algo solamente vinculado al cine. Claro, sí, sin dudas. Bueno, un poco para llevarlo hacia ese lado del análisis, ¿no? Como mencionamos recién, en un mundo medio secular en el cual hablar de símbolos ya es medio meterte en un problema. Nosotros hemos hablado acá en el programa acerca del sobreanálisis. Vos, por ejemplo, tenés un gran análisis de Avatar. En el momento en el que uno se pone a analizar una película desde ese lado y lo lleva hacia... Lo explora, sí. Exactamente, lo profundiza desde lo teológico, si se quiere, puede llegar la acusación de, bueno, eso es sobreanálisis. ¿Pensás que hay un límite? También como para que lo diga alguien que no sea nosotros, ¿no? Porque si no somos siempre los mismos. No, yo no creo en esa palabra porque el conocimiento es infinito. Claro. Y las obras, cuanto más perfectas son más infinitas son. Sí puede haber lecturas cerradas, infinitas. Y sí, a veces lo que se acusa por sobreanálisis, para mí es una mala lectura. Ya sea que es apresurada, ya sea que es forzada, pero no es sobre en el sentido de cantidad. No es que, no, pensó demasiado la película, Claro. entonces se excedió de las posibilidades mismas de la Claro. obra, porque una obra es infinita. Digo, no siento. Después sí, habrá determinadas obras que tal vez no apuntan a eso, y bueno, ahí empieza todo un debate que tiene que ver con el gusto y la preferencia de cómo le gusta a uno que el arte hable o lo que fuera. Pero en obras así de artistas o de pensadores de esa magnitud, como es Cameron, como puede ser, no sé, yendo a la pintura, un Velázquez, no existe un sobreanálisis de las meninas, porque Claro. es una obra infinita, Sí. no es imposible sobreanalizar algo infinito. Sí, sí. el único sobreanálisis es analizar algo que te está diciendo literalmente lo que piensa, que es la alegoría, ¿no? Claro. Ahí Sí. ya, Y sí. justamente. Pero bueno, Ahí ya te plantea un límite. es lo opuesto a lo simbólico, Claro. justamente. Pero no creo que relacionar el mito cristiano con Avatar sea algo que desvalide justamente sin duda. esa Para nada. concepción. Incluso, como te digo, a mí me interesa más cuando se analizan artes, pensarlos, sacar como lo exotérico de las religiones y pensarlo meramente simbólico. Ujú. Pero si queremos hablar en ese lenguaje de, bueno, a qué vía religiosa está más encaminada Avatar, está llena de cristología, por Claro. supuesto, pero tiene una vinculación en lo que entiende la concepción de Eywa, por Ujú. ejemplo, es un dios hinduista. Claro. Digo, tiene una vinculación muchísimo más hinduista, incluso fue acusada de eso, ¿no? Como que católica. Entonces, para mí ahí es donde empiezan los problemas, cuando se Y sí. delimita en religiosidad en el sentido de vías exotéricas. Sí, Ujú. que no deja de ser una lectura mítica que ambas religiones Claro. toman. Exactamente. Por supuesto, sí. Y en ese sentido voy a ir a una pregunta básica que creo que ya la hemos hecho, incluso en el primer episodio a Bieger, pero nos pasa mucho cuando hablamos de símbolos justamente, cuando hablamos de lectura simbólica, pasa mucho en seminarios, en nuestra facultad, que cursamos cine acá en Rosario, que uno plantea la idea de la múltiple lectura de una obra y la gente dice, no, entonces vale todo, ¿no? Y desde la teología pasa algo similar con la lectura de los textos sagrados, ¿no? Múltiples interpretaciones desde distintos puntos de vista. ¿Cómo opera desde la teología esa lectura de, bueno, posibilidad de Ujú. poder tener distintas lecturas justamente de un mismo texto que a la vez se termina transpolando a este cine que decimos como resguardador de lo mítico? Ujú. Sí.
Bueno, es un tema muy difícil porque dentro mismo de lo que son los estudios teológicos y de incluso determinadas religiones puntuales hay miles de peleas. Claro. Entonces no es como algo cerrado. Por ejemplo, una gran pelea de la teología es el libre albedrío. Sí. Pelea pero de sillazos. O sea, no está resuelto para nada eso. Entonces, o bueno, sí, está resuelto de maneras muy segmentadas y son debates larguísimos, digo, es un lugar de debate, pero no un debate en el sentido de, bueno, todo es posible, Claro. sino de discusiones que terminan siendo interpretaciones y puntos de vista y también cuestiones de fe. Por eso ahí entra como la vía que cada uno toma, que termina siendo cuestiones de fe y de comprensión de esos textos, pero para mí ese es como el punto, no mezclar esto con un vale todo, Claro. porque no es lo contrario. Creo que Y es sí. lo contrario, obviamente está delimitado, pero termina siendo una cuestión de punto de vista en el sentido no de lo subjetivo, sino de que es una manera de entender el arte, entenderlo relacionado a lo mítico, a lo simbólico, a lo trascendente, que por supuesto si una persona no tiene una noción trascendente del mundo, no va a entender el arte de esa manera Sí. y ya, digo, no. Sí, eso es lo que suele suceder, Claro. realmente. Y sí, Y una pregunta, desde la mirada antropológica, ¿podemos pensar la sala como un espacio de ritual, como puede ser también la iglesia? O sea, ¿se lo puede comparar ahí un poco? sí, totalmente, sí, la sala y la experiencia de ver cine, que entiendo que lo decís porque no hay como experiencia cinematográfica como estar en la sala. Sí. Claro. De hecho, está hecha y pensada para eso, para que sea esa suspensión de tiempo y demás. Pero sí, yo creo que todo arte es ritualístico en ese sentido. Y cuando hay un compromiso del espectador también es transformador para uno y también es un principio. Por eso yo no creo, de vuelta a lo que preguntaban del sobreanálisis, que sea algo posible, porque creo que obviamente siempre con la jerarquía del quien la hace, pero es un diálogo constante, una obra con quien la mira. Sin duda. Entonces, porque es proponer una idea, es proponer un pensamiento, entonces eso tiene que estar en clave de discusión, siento. Sí. En este sentido de lo ritual, bueno, la otra vez lo hablamos mucho, pero ¿qué sucede cuando esta experiencia comunitaria, que como es justamente un ritual, se deja de compartir el tiempo y el lugar? Ya no es ir al cine, sino, bueno, le pongo play a una película en mi casa. ¿Qué sucede con eso y cómo le pega al cine como este espacio que estamos definiendo, ¿no? Como su lectura mítica. Sí. Bueno, obvio que no hay lugar como la sala y como estar todos en ese sentido compartiendo una experiencia colectiva, pero creo que de todas maneras como lo más importante es que eso esté en uno, obviamente, ahora puede ser secularizado y puede ser individual, pero mientras opere en alguien viendo una película en una plataforma, creo que eso es recontra valioso y que se termina de perder todo cuando se pierde eso, ¿no? Claro. Pero sí, a mí me interesa muchísimo lo que pasó con Frankenstein, por ejemplo. Hace, no sé, mucho que no veía algo tan masivo, popular y que está todo el mundo hablando de eso, que despierte ese nivel de conversación, que despierte la cantidad de gente que está releyendo la novela, no sé. Eso me pareció increíble y digo, bueno, más allá de que él hizo un montón para que la película esté en cine y estuvo en cines, que eso es increíble. Sí. Que pudo haberle ganado a Netflix, que aunque se fue una semana por cine. En Estados Unidos todavía está en salas. Pero. Sí, acá estuvo bastante tiempo también. 2 semanas estuvo. Sí, 2 o 3. semanas Acá estuvo. en Rosario, sí. Para mí me gustaba más. Es muy groso porque una de las condiciones de las plataformas cuando haces las películas con esa plataforma es la exclusividad del estreno, ¿no? Entonces, que se haya estrenado en cines es. Sí. Y bueno, eso. Yo siento que obviamente se pierden cosas, pero también hay otras que prevalecen y para mí mientras alguien tenga una experiencia transformadora de lo artístico, aunque sea solo en su casa, hay algo ahí que sigue funcionando. Bueno, ahora que mencionás Frankenstein, y bueno, creo que hay ciertos puntos en común con esta película, pero hay una cuestión de que hoy en la actualidad, si se quiere, lo sagrado termina apareciendo en el cine a través de lo monstruoso, ¿no?
Y Sí. es algo muy, muy notable. ¿Por qué lo encontrás a eso? Bueno, aparece en el terror siempre, ¿no? Claro. Y ya lo decía Lovecraft, que es el padre del gótico, que los dioses se revelan como monstruos, ¿no? Ujú. Sobre todo en estas épocas, o en épocas de secularización o de antitradición. Obviamente que aparece lo monstruoso a irrumpir esto, pero eso es algo de una herencia del terror, Ujú. que Frankenstein está en cripta, una herencia del gótico. Pero sí, creo que tal vez sea la vía de, no sé, del dolor o demás, porque como está tan secularizado todo, el Mm. lugar donde uno encuentra tal vez, ¿no? El hueco para que Sí. entre algo más o aparezca esta idea de la trascendencia, como en esa desesperanza colectiva, que lo hablábamos el otro día en el episodio de Sí. Frankenstein. Sí, sí. Grandísimo episodio, de paso. Gracias. Hay algo en la teología que, bueno, hablando de todo esto de este mundo secular, es la visión sobre el mal como algo ontológico, como algo, como una fuerza superior también, que nada, no suele suceder diariamente en la vida cotidiana. Bueno, también elemento muy presente en Candyman. Pero, ¿cómo nos explicás desde la teología cómo opera el mal? Porque muchas veces sí se habla del bien, se puede hablar de Dios, pero hablar del mal a veces nos queda incluso más lejos, Sí, sí, ¿no? sí. A la gente que no tiene un acercamiento con la Sí, religión. sí. Y vuelve grises, además. El mal es algo, un accionar externo a lo humano, lo mal está en lo humano. Sí, sin duda. ¿Cómo se estudia el mal desde la teología? ¿Cómo es el mal que nunca muere, que encarna en otras figuras? El mal que no crea, por ejemplo, ¿no? Ajá. Todas estas ideas. Sí. ¿Qué nos podrías decir? Ya incluso como introducción de Sí. Candyman. Así Sí, sí. hablamos de la peli. Bueno, es otro de los tópicos infinitos y es otro de los tópicos que va mutando y tomando su forma mediante cada fenomenología, ¿no? Pero sí, lo primero es esto que decías, que no es algo meramente sociológico o que se pueda arreglar desde lo social. Es decir, seguro que hay un montón de cosas que son resultado o producto de formas de vida y demás, pero existe para todo estudio trascendente una fuerza, vamos a decir, de oposición contraria, hablando más en términos de guión, que es ontológica, como ustedes bien decían, y que siempre va a aparecer porque tiene que ver con la idea de la creación del mundo. Y para mí la figura tal vez más clara en ese sentido sea la figura de Miurga, que incluso aparece la figura del demiurgo en Frankenstein. No me acuerdo si en la película creo que no, aparece en la novela. Bien. Que él dice como, qué maligno demiurgo te creó. Claro. La idea del demiurgo es la idea del principio de dualidad, ¿no? Es decir, el mundo es uno metafísico, por así decir, que es esta unidad de luz, y de ese uno hay un ser, que es el demiurgo, esta idea de demiurgo que tiene que ver con la separación. Y en toda creación de mundo hay una separación, por así decirlo, en este nivel de existencia que es como nuestra vida, que lo que hace es separar. Entonces al separar opone y aparece la guerra entre el bien y el mal, que es algo meramente del orden de nuestra existencia, Sí. ¿no? Porque esto del mal nunca muere es cierto en el sentido de nuestra existencia, no te diría terrestre, pero bueno, vamos a ponerle humana, Sí. o nuestra existencia en esto, lo que se llama este estado de realidad, ¿no? Sé que puede sonar un poco abstracto, pero estoy... No, está bien, está bien. Entonces, es como esta guerra infinita de la que se habla, que aparece en Avatar, Sí, ya que lo nombrábamos. exactamente. Esta guerra entre bien y el mal. Pero está como el lado esperanzador de la teología es que cuando se habla de trascendencia o cuando se habla de metafísica es una unidad. Claro. Entonces por eso siempre se habla también del retorno a la unidad o demás, donde no hay una oposición y donde no hay un mal. Digamos que es como el gran desafío de la existencia terrestre, por así decir. Perfecto. Perfecto. Bueno, clarito. Sí, incluso. para unas Sí, breves sí. preguntas sobre teología y cine de directores, películas. ¿Cómo? Para ¿Para el tener... final o ahora? No, para mí lo hacemos ahora. Antes de Sí, pasar a está la bien. peli. Bueno, Midi, bueno, sos teóloga Sí. y sos cinéfilo, es una palabra muy complicada que ni a nosotros nos gusta y que cuesta a Hoy veces. en día compleja. Pero, ¿qué autor, vamos a decir directamente autor, nos imaginamos un poco, pero qué autor Sí. crees que
lleva mejor esta mirada, la aplicación, si se quiere, del conocimiento teológico al cine directamente. Y hay un montón. A mí me interesa, bueno, vamos a ser un poco reiterativos. A mí me interesa mucho lo que está haciendo Cameron con Avatar. Claro. Me parece, sobre todo porque es como una idea muy grande de construcción del mundo y de la saga, porque tiene pensadas 5 películas hace años Sí. que están saliendo cada 2 años, pero él ya las tiene escritas hace más de 10. Digo, me parece una idea global muy interesante lo que está haciendo con Avatar. Y después hay un montón, me interesa muchísimo Shyamalan, Ujú. con lo que estábamos hablando del mal. Mm. También es como el pensador del mal en este sentido. Sí. No sé, hay un montón. Bueno, Spielberg también. Pasa que Spielberg es muchísimo más sutil y Sí. tiene como el interés puesto en otro lado, pero Spielberg, Cameron, Shyamalan, y ¿Hubo por ahí va. alguna película que como el primer acercamiento Sí. que dijiste, ok, acá está la respuesta a lo que estoy estudiando? Una película iniciática. Una película iniciática, exactamente. Claro. Sí, lo tengo súper. Ay. Que es la última ola. Claro. Vale. De Weird. Fue pensada para este programa. la Fue última vez. pensada, de hecho. Claro. Como posibilidad Sí, no, de. esa película, creo que lo digo en Videorec cuando Ujú. fuimos a hablar. Sí, es verdad. cuando Sí. lo corté. Esa película fue, creo que un antes y un después. Bueno, Increíble. para el que no lo sepa, película de Peter Weir, que es directamente un ritual de iniciación. Sí. Y que Sí, y el misterio, entender el misterio, que a veces es muy complejo y que lo hemos hablado mucho incluso con Porrini. Ujú. Bueno, que es una película que ayuda mucho a entender la relación trágica incluso del ser humano con el Claro. misterio. sin ni hablar. Bueno, él es otro de los autores, de mis autores de cabecera, pero bueno, él ahora se retiró. Así Se que retiró. no lo Sí. podemos Ya está. Hizo demasiado hablar igual. con Sí, contemporáneo. No, bastante no. hizo. Ya está. Bueno, Bueno, pasemos directamente a la peli. vamos a pasar al análisis Dale. de Candyman. Acá teóricamente hay una cortina, así que podemos hablar, porque no estamos en vivo. Claro. Es muy complicado porque por lo general lo hacemos en vivo y es como, bueno, estamos parejitos. Claro. Acá es como que tenemos el tiempo. Sí. Pero bueno, nada, lo que te dijimos antes, tenemos 30 planos de Candyman. Están cronológicos. Los pusimos cronológicos Eso. para no pisarnos. Claro. Algunos te vas a dar cuenta que repiten lo mismo, que son básicamente simetrías. Ujú. Pero bueno, después recordamos la idea de lo que Sí, dijimos sí, antes sí. y listo, no hay problema. Bueno, Pero bueno, ahora sí. Cuando vos me digas, Tino. arranquemos. Ahí estamos. Bueno, pasamos con el análisis de la super película Candyman de 1992. 92. Dirigida por Bernard Rose, una adaptación de un Sí. libro que en este momento no me acuerdo el nombre, de Cliff Barker. Un cuento, se llama un cuento. The Forbidden, lo Bien, prohibido. The Forbidden. muchísimas gracias. Perfecto. Lo prohibido. Que aparece ahí en los títulos. Una película de terror directamente sobre el mito. Sí. Sí. No hay. De hecho, incluso sobre el mundo secular. Sobre si el se mundo- quiere. sí, sobre sobre el la mundo falta de secular. mito. Sobre. Bueno, un poco la elegimos con Midi porque es la visión académica que se tiene en el mundo secular sobre el mito. Y bueno, y cómo aparece el mito realmente, Sí. ¿no? Cómo nos lo puede mostrar el arte. Sí. Hay una escena que lo plantea directamente. El mito como una Sí, verdad Cómo absoluta. trasciende. Y cómo, claro, Sí. y Las cómo aparece generaciones, incluso todo. como monstruoso, como Sí. mencionábamos antes un poco con Frank. Sí, incluso esa visión del mito, como ese cuento boca en boca, también. Está todo lo que se puede ver sobre mito, está creo que contenido en Candyman, que no deja de ser un slasher, ¿no? Para eso Sí. que siempre hablamos de, bueno, obviamente de la teoría de Ángel, de la segunda historia, de la importancia de que una película entretenga antes de la lectura simbólica Sí. que uno puede hacer. Es una película muy entretenida y que da mucho miedo. Es buenísimo. de acá. Sí. Da mucho miedo. Bueno, la película comienza con el primer plano, el que que dice es un traveling cenital, ¿no? Sí. En el que aparece Candyman. Que bueno, acá ya va a tener la visión de todo lo que mencionábamos antes de lo trascendental. Acá, si se quiere, está ese Candyman que sería como esa abeja también que vuela, observando el mundo. Lo alto. Básicamente, buscando encontrar a alguien. Sí. Sí, está este planteo de esa visión, ya una visión de otro plano, ¿no? Sí. Bueno, Candyman aparece mucho arriba, incluso. Sí. Uno puede pensar que, bueno, está todo este juego con Candyman, que es el mal, no es el mal, la historia del mito, la historia de un esclavo que lo mató su suegro porque Sí. era negro. Está toda esta lectura de, bueno, Candyman no es el mal por sí mismo, que puede ser una lectura errónea que puede hacer de esta peli, porque, bueno, claro, está matando gente, entonces es malo Candyman. Claro. Mm. Ahí aparece realmente la visión de uno que tiene que ponerse a pensar qué está planteando la película, más allá de que sea un hombre matando gente.
Y bueno, Candyman aparece desde arriba, desde un plano Sí. superior, si se quiere, al mundo terreno, mirando, buscando gente, la representación de la abeja, que va a ser su animal predilecto. Y Antes de pasar, digo, lleguemos un poco a esta discusión. No sé qué te parece, Midi, al respecto de lo de qué es Candyman dentro de la película. Sí. ¿Cuál es la función? ¿Qué rol termina tomando? Bueno, a mí les propuse esta película porque creo que, como querían hablar del mito y todo, es súper clara. Y además, también como decía con La Última Ola, me encantan las películas que, sobre todo cuando aparece el terror, La Última Ola es una película de terror también. Me encanta las películas donde los personajes se meten en un mundo por estudiar, Claro. porque Claro. quieren estudiar esto que hablábamos del sobreanálisis, ¿no? Ujú. Como la idea de que esto es infinito, entonces se meten como en problemas por el afán de querer saber demasiado desde una vía que no es la correcta. Ujú. Y lo que aparece en Candyman es que estas chicas están haciendo una tesis sobre el mito. Nunca se deja bien en claro lo que estudian, pero parecería ser lingüística. Ujú. Entonces, lo que ellas están haciendo es una tesis sobre un mito que hay en uno de los barrios bajos, que es esta división que veíamos, uno de los barrios bajos de la ciudad, donde que es un barrio de negros. Ujú. No me acuerdo en qué año es la película, o sea, en qué año está ambientada, pero No me recuerdo. acuerdo si yo No lo recuerdo. Pero bueno, está como esta división de los Sí. barrios, incluso ella conoce a una de las mujeres que le habla del mito porque estaban haciendo como maestranza en la universidad, ¿no? Ujú. Entonces aparece también toda esta separación de clases. Sí. Y lo que ellos están estudiando, de vuelta desde este lado de pedestal, como decíamos que a veces pasa con el historicismo, tienen la intención de refutar el mito de Candyman. Claro. Como que creen que es algo que cree este barrio bajo para justificar, acá de vuelta la idea del mal, para justificar crímenes o cosas feas que pasan en ese vecindario, sobre todo la muerte de una chica asesinada. Entonces, lo que ellas quieren probar es que no existe un tal Candyman, que es como un gran invento del imaginario colectivo de un pueblo marginado. Sí. Hay un término que aparece en la peli que es leyenda urbana, Sí. que me llama mucho la atención. Pasemos directamente a ese plano, porque está acá. Sí, es verdad, es el próximo. El próximo no, el otro. La idea de... Es. Bueno, miedo de la sociedad urbana. Después dice también leyenda urbana, creo que el personaje de Trevor también. Me llama mucho la atención, no sé cómo lo tomás vos. Obviamente esta idea de que el mito se desacraliza y se lo toma como mentira. Pero leyenda urbana, lo urbano que es muy importante en esta película, y la idea de leyenda obviamente que lo lleva a ese lugar de algo falso, ¿no? Sí. Algo que se cuenta para asustar a los chicos. Sí, y sí, que se lo porten dice bien. textualmente. Lo dice Sí, sí. textualmente. Pero, ¿cómo te llevas en ese sentido con esa búsqueda de cambiar la palabra mito, desacralizarla, y en este caso con el término leyenda urbana, que es un término muy, muy propio de nuestra generación? Lo hemos escuchado muchísimo. Sí. ¿Me escuchan bien? Bárbaro. Sí, perfecto. Sí, sí, sí. Ah, perfecto. Obviamente que existe la leyenda urbana, que es como algo que un dicho o algo entre pasillos, digo, seguro que existe eso. El problema, justamente como hace la película y como dicen ustedes, es ligarlo al mito. Que el mito, ¿qué es? La definición de mito es un relato simbólico. Ujú. Entonces, para que algo sea mítico, tiene que tener un principio no humano, por así decir. Es decir, tiene que tener un origen sagrado. Sí. Que ya sea la explicación del universo, ya sea la explicación de determinada figura trascendente o de, bueno, cómo va a pasar con ella, es como la historia de una figura de santidad, lo que estamos Claro. viendo, Candyman. Que incluso tiene un juego temporal muy interesante con que ella siempre estuvo ahí. Ujú. Entonces, también tiene un juego con el tiempo, como aparece en La Última Ola, del relato circular, ¿no? Como, Claro. bueno, estamos viendo algo que era inevitable de alguna manera, Sí. y que ella lo único que hizo fue como inscribirse en su destino, Ujú. que es el destino de la vida de una santa, que es lo que ella va a terminar siendo. Pero sí, esa es la diferencia. El mito es un relato simbólico que explica desde algo que tiene un origen no humano. Claro. Explica una historia de origen de cualquier tipo con un principio trascendente o con algo que no es explicable en términos terrenales. Y después, claro que está la leyenda urbana, que es, no sé,
un chisme que se cuenta sobre tu vecino que, no sé, sabes que se ganó la lotería. Ah, bueno, es una leyenda urbana que el vecino se ganó la lotería. O eso sí. Claro. Sí, urbano como Sí. algo, El problema es, Sí, propio del mundo moderno y del urbanismo justamente, ¿no? De esta ciudad donde se van Claro. transmitiendo y Claro. donde uno no se conoce con toda la comunidad, sino que es una sociedad. Entonces, claro, el chisme va pasando y no hay una verdad realmente. Se Claro. va transmitiendo y va Y pasando. Pero bueno, y un poco el problema del personaje termina siendo lo que mencionaba antes Midi, de entender al mal como algo social, que no lo es. sí, sí, El no. personaje personaje dice, bueno, estos cuentos solamente reflejan los miedos de la sociedad urbana, ¿no? Sí. No Sí. puede comprender que es algo trascendental, justamente. Un poco antes de llegar a esta escena, lo que está en el plano anterior, como para resumirlo brevemente, Candyman se expresa ya en ese plano donde está su voz en off, obviamente, y las abejas. Es como, bueno, ahí ya un poco te está dando la pauta de Candyman va a aparecer en esta película y Candyman tiene poder en, Sí. en este mundo. No es que, bueno, lo van a invocar justamente, ¿no? Sí. Y va a tener la presencia. Va a explicar un poco Candyman cuál es su tarea ahí como mito, incluso, que después lo va a retomar al final, que ya lo vamos a ver. Pero es muy interesante cómo Candyman se libera en esas abejas que toman toda esa ciudad. Este diálogo que es perfecto, que es he venido por ti, que se funde en la cara de Ellen, que es la protagonista, y cómo Ellen se funde con esta ciudad, con este centro, mejor dicho, de la ciudad de Chicago, porque al fin y al cabo Ellen es la representación de la persona común del mundo Ujú. secular de hoy. Creo que lo toma un poco por ahí la película, Sí. esta Bien. idea, ¿no? En el 77 también dado. Sí, En el ahí 77, justo. ¿no? perfecto. No sabía. Bueno, sí tiene todo el sentido, ¿no? Post Sí, sí. 60s y también en los 70s que aparecen todas estas películas de como Discovery y demás, ¿no? Que hablan de Sí, sí. la vida en estos barrios. Uy, Discovery, gran película. Grandísima Sí, película. Gran de película. Bueno, avancemos. Pasamos. ¿Dos planos más? Bueno, acá, Y sí. ahí está. Este tipo de historias constituye Ah. el folclore oral moderno. Lo que estaban Sí. diciendo. Esa, Que bueno, Es un tarado este tipo. Sí, lo odiamos. es interesante cómo en la película, hasta que no se manifiesta Candyman, si se quiere, en el estacionamiento, todo lo que conocemos de Candyman es a través de historias que le va contando la gente. Sí. Sí. Todas las personas tienen una historia distinta para contar de Candyman, y me parece que lo que intenta mostrar la película es cuando te cuentan al principio, de hecho al principio arranca con un relato, sí. la película te lo muestra, incluso le da verdad a eso, ¿no? Sí, obviamente. Justamente, Hay una- a ese relato oral que, bueno, supuestamente es de nenes. Sí, si lo invocas, aparece Candyman. Claro. El mito no es, justamente no es esa mentira. Que es muy, muy interesante esa escena que no la pusimos, pero cuando se cuenta ese primer relato donde trabaja el hermano de Sam Raimi, que hace del pibe, que está con una Sí. chica y la chica se queda en el baño invocando a Candyman. Sí. Y cuando lo invoca, aparece ese flash y aparece Candyman atrás. Y uno la ve en la película y dice, ¿por qué me muestra a Candyman ahora si después no aparece hasta la mitad de la película? Bueno, hay una declaración un poco de principios de la película de decir, mirá, Candyman va a estar acá. Sí. Sí, sí. Candyman está. Existe. Si lo invocás Candyman, aparece realmente. Después, bueno, ¿qué significa que aparezca Candyman y qué significa Candyman? En general creo que es lo que termina contando la película. Pero bueno, está esa concepción de lo mitológico de decirte, mirá, Sí, sí. acá está. Te lo puedo revelar desde el cine y desde el relato justamente, ¿no? Sí. Sí, genera todo el clima para que después lo esté esperando toda la película. Cuando Claro. Helen va y en el espejo lo dice varias veces y le falta una, como que vos estás esperando que lo diga para que aparezca. Sí, sin duda. Pero Bueno, de hecho, en el principio, el narrador, la narradora creo, dice, no sé por qué, pero por alguna razón dijo Candyman de vuelta. Mm. Y ahí un poco te agrega esta cuestión de la curiosidad humana, ¿no? Sí. Inherente. propio de lo inconsciente, ¿no? De uno dice Candyman 4 veces y la quinta duda, por más que no cree. Sí, Entonces, hasta claro. se lo dice al chico, como nadie había llegado hasta el cuarto. claro, Ujú. entonces uno cree o no cree, incluso en lo más profundo de uno, ¿no? Porque yo te puedo decir, no creo en absoluto. Pero no te arriesgás. Y Por cuando las te- dudas. Pero Claro. por la duda. Y cuando estoy solo, no sé si digo Candyman 5 veces. Claro. Entonces está esta idea de que forma parte de lo esencial, de la esencia del ser humano, si se quiere. Ujú. Esta idea de lo mítico y del miedo asociado a esto. Sí. Sí. A mí me parece muy interesante esto que decían de cuando lo llaman que es todo viste a través de espejos. Mm. Sí. Y incluso ella le muestra a su compañera de tesis que esos barrios fueron construidos Ujú. como pegados a su casa y que tienen como una conexión Sí. entre los espejos. Sí. Sí. Y como también se llama por espejos y como ella va a terminar como metiéndose en la casa mediante espejos, que incluso tiene como un plano que tal vez lo seleccionaron muy bueno, que es que ella sale por la boca de él, Sí. Sí. que es como esa pintura que hacían en los barrios. Y esta idea del otro lado que aparece todo el tiempo, ¿no? Sí. Sí. Como hablábamos de
lo demiurgo como la principal característica de lo sagrado, que es como esta otra edad o esta otra parte, Ujú. y de lo fantástico también, ¿no? Que está esa novela increíble, que es la otra parte, como todo el tiempo está eso volviendo y dando cuenta como en nuestro mundo, o tomando forma, presenciándose de que hay otro lado, ¿no? Entonces, Claro. esa revelación constante o esas apariciones constantes, ya sea desde lo lumínico o por lo general en esta forma como de irrupción monstruosa, que da cuenta desde otro lado. Y como todo eso pasa por un espejo, que también en el sentido del portal, ¿no? O de la Ujú. puerta. Sí, sí, sí. Y Sí, tal. sí. Sí. Y es muy parecido ese baño al de ella, Sí, que sí, sí. incluso después ella va a aparecer, Ujú. digo, termina en el baño. Sí. Eso me parece muy interesante, como Sí. la forma de invocarlo a él es abrir esa puerta, que es la puerta que abren ellas por meterse donde, no donde no les incumbe, sino mal. O sea, el problema Claro. no es abrir esa puerta, sino es como meterse, ¿no? Que incluso lo Sí. hacen en el barrio. Sí, Que sí. se meten Sí. así, Que como bueno, ahora vengo a investigar, paso. Sí, sí. ¿entendés? seguramente lo hablaremos, que ese es el gran error de Helen, la protagonista, es Sí. meterse y querer ver a Candyman, ¿no? Sí. Querer encontrárselo a Candyman en persona, que bueno, justamente es esa relación de el hombre secular, la persona secular no puede creer lo que no ve, Sí. justamente Ujú. lo que lo excede de... De hecho, pasemos ese Sí, vamos plano porque pasando. lo tenemos. ¿Lo tenemos? Bueno, ahí Avanzá. este diálogo de no hay cocodrilos en las cloacas se cuenta como Sí. una historia de que en Miami y en Nueva York se criaron cocodrilos en una época y que después se pasó la moda y decidieron mandarlos a la cloaca. Y este dice, como, Claro. ¿viste alguna vez un cocodrilo? Claro. No. Bueno, entonces no hay Ahí cocodrilos. tenés Ya está. una leyenda urbana. Claro, Exactamente. Ahí va. Sí. Total. Avancemos. Claro. Bueno, lo que ahí está. decía. Listo. Ahí pasamos al espejo y Detrás del espejo no hay nadie, ¿no? detrás del espejo no hay nadie. Lo Aquí dicen adentro ambas, lo dicen. incluso. Ahí Claro. adentro no hay nadie. Uy. Sí. Que bueno, Bernard la asusta, la mujer de azul asusta a Helen, ¿no? Esa Sí. idea de ese susto que le da, un poco te está avisando que Sí, hay sí. alguien. Sí, sí, que de hecho se va a invertir después. Bueno, es interesante, también cuando mira hacia adentro, lo sacamos al plano porque ya eran muchos, pero cuando mira por primera vez adentro, que está ese otro lugar, ¿no? Sí. Ese otro espacio, ese otro estadio, mejor dicho, Sí. que es azul, que ya la luz es diferente, hay una cruz Sí, hecha una ahí cruz en de la ventana. pared y no hay nada, pero bueno, esa cruz te está marcando la Mirá. existencia de algo. No me de- acordaba que de estaba la otro. cruz. Ujú. Hay una cruz hecha con sombra No que, vi. bueno, te está marcando la existencia de No lo algo. pusieron. Sí. ¿Entendés? Lo sacamos porque... si no, Pero, sí. no, ¿cómo no lo va a poner? Siguiente. Bueno. Ahí pusieron esto. Qué acá mo- está. ¿Quién es qué este? momento. Acá está el susto de Trevor. Esto es después, Después de esto. de que después invoca a de- Candyman. Sí, sí. Que dice a Candyman 5 veces en el espejo. Y bueno, hay una subjetiva medio Carpenter, ¿no? Sí. Que crees que está Candyman ahí mirándola. Sí. Y salta el marido y la abraza. Y la subsa también. Hay algo, no sé Midi, vos cómo lo ves, pero lo hablábamos ayer con Isma Sí. y pensábamos, che, esto, igualar a Trevor con Candyman, hay algo en la lectura de ese mal que cree haber invocado, se termina encarnando en este personaje Sí, que sí, es sí. justamente quien no cree en lo mítico y quien lo profana constantemente, Claro. ¿no? ¿Qué ve la película como el mal? ¿Qué es ese Candyman que se invoca? Sino este hombre que le quita todo el peso al relato mítico Ujú. y a su importancia para el ser humano. Sí, ni hablar, incluso él mismo lo va a terminar como invocando desde una inversión, ¿no? Porque ella termina siendo quien vence de alguna manera a Candyman. Sí. Eso también es como muy interesante, como ellos tienen una idea sociológica del mal y creen que este Candyman es un mito urbano, como decíamos, y que en realidad lo que hay es delincuentes Sí. sí, gente, como le dice ella al nene, ¿no? Hay gente mala que hace cosas malas y Sí, que después Se justo enfoca en aparece Candyman. encima. Como- Sí. sí, ni hablar, Sí, o todo. sea que eso existe, pero la forma ella lo vence a Candyman, me adelanto un poco, dentro como de su lado, por así decirlo, claro. ¿no? Como cruzando este otro lado Mm. y lo vence con esa estaca de fuego y demás, que por eso ella se vuelve como una santidad para ese barrio. Ujú. Y lo que finalmente invoca Trevor es como algo lumínico, vamos a decir, que viene como a cobrarse una venganza. Mm. Es como al revés. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Total. Bueno, avanzando. Pasamos. ¿Qué? Antes de hablar Sí. de esto,
ya que no están los planos, un poco hablar de los barrios. Sí. Ese planteo es muy interesante, que se da en una escena donde Helen le cuenta a su amiga Los edificios, sí. que el barrio donde viven la gente negra es un edificio igual, de la misma constructora, donde está viviendo ella. Ella vive en un barrio clase media de gente En el blanca, centro, digo. pero que todo fue construido con la misma búsqueda, ¿no? Es la misma estructura, Claro, básicamente. exactamente. Pero mandaron a la gente negra de aquel lado porque estaba más alejada de la ciudad. Básicamente ese Sí. es el resumen de lo que se cuenta. Pero está esa idea, ¿no? De los edificios que son los mismos y esta idea de el mito existe en el barrio de los negros y donde estoy yo no existe porque hay un estudio académico, qué sé yo. Ujú. Esa idea de los edificios iguales, que bueno, juega un poco también la figura del doble que está muy presente Sí. en la película. Y bueno, obvio, los Y espejos. los dos estadios, exactamente. Pero va un poco, ¿no? Por ese lado de el mito no es solamente allá, sino que acá es lo mismo. Es el mismo mundo que vos estás denigrando por lo social, pero acá está existiendo míticamente de la misma forma. Ujú. Sí, obvio, es que aparece esta idea de lo arcaico, ¿no? Lo que se conoce como arcaico, que es estos estudios míticos relegados justamente, que a veces cierta sociología histórica que estudia lo mítico peca un poco de eso también, desde un lado, como decíamos, de superación, Mm. como algo de cómo las viejas sociedades o las sociedades arcaicas, primitivas, que no tenían determinado conocimiento, atribuían a figuras míticas o inexplicables, o a la noche, o a lo que fuere, miedos propios de la condición humana, que ahora en este periodo de civilización, de estudio, de academización, podemos como darle un marco. Claro, y Ujú. superarlo y pasar. Claro. Claro, totalmente, que es lo que hacen ellas, pero totalmente, como dicen ustedes, aparece esta idea de que lo mítico es algo que está por debajo de todos, ¿no? Que Y subsiste y es inherente a lo humano. Y sí. Incluso hay una presencia de lo social. Hay una otredad dentro de eso social, ¿no? Vamos al barrio, bueno, ahora lo van a decir acá, Sí. pero vamos a Cabrines, Cabrín y Green. Cabrini Green. Cabrera y Green. Ese barrio es otro estadio completamente distinto al que vive ella, por Sí. una cuestión social y por una cuestión mítica también. Sí. Pero bueno, todo termina coexistiendo en el mismo Sí. mundo porque La estructura es la misma, la estructura es la misma, justamente simbolizada en el edificio. claro. Bueno, y para hablar un poquito de este plano, la película comienza con ese traveling cenital que, como mencionábamos antes, parecía ser este Candyman que está buscando Sí. a su persona, a su sujeto. En la ruta que se bifurca para todos lados. En la ruta que se bifurca para todos lados, y después de que ella diga ese Candyman 5 veces frente al espejo, donde pareciera que no hay nada, ahora el cenital no es aleatorio, sino que encontró su auto. Sí, encontrar a quién Justamente. seguir. Exactamente. Esa mirada desde arriba. Y ahí, bueno, Esto. otra vez. Una comunidad que atribuye los horrores de su vida diaria a una figura mítica. Sí, sí. Ya está. Que bueno, está esa discusión de estamos yendo a buscar, Ujú. estamos yendo a hacer la tesis acá, Cabrini Green, nos estamos arriesgando, que es lo que los otros compañeros de tesis no se animan a hacer, porque queremos ver esto, que es otra cosa completamente diferente a lo que nosotros vivimos. Esta gente le atribuye Sí. los horrores de su vida diaria a una figura mítica. Nosotros no hacemos eso. Claro. ¿No? Está esa búsqueda de lo otro todo el Sí, tiempo. sí, ¿no? sí, sí. Sí, un poco de destapar, incluso. Sí, eso. que es esa búsqueda social, Sí, de buscar académica. su verdad, tipo que... Esa, Ahí está. esa búsqueda social académica que plantea Helen, que se va a terminar convirtiendo en mítica porque Ujú. es lo real, Y sí. por excelencia. Sí, también hay como distintos niveles de mixturas de cosas que no se tienen que mezclar. Por ejemplo, las dos clases, ellos creen que está esta divisoria, entonces, bueno, nosotros somos de acá, ellos son de allá, y no tenemos como que pasar este umbral, ¿no? Claro. Porque es peligroso, porque es un barrio marginal, porque todo lo que fuera, entonces ellas están haciendo la hazaña de su vida, metiéndose donde nadie la llama, para mostrar que no existe Candyman. Sí. Pero la idea en realidad el mito de origen de Candyman, que le cuenta uno de los lingüistas en la cena a ellas, es también una idea de mixtura de clases sociales. Sí. Porque él era un pintor como muy, Sí. muy talentoso, que lo contrata para hacer un retrato de una chica que entendemos que es hija de alta alcurnia o algo así, y se enamoran, entonces lo matan. Que es muy interesante cómo juega la película con la figura de Helen, ¿no? Que Sí. da como a entender que fue ella. Sí. Mm. Sí, sí, sí. Entonces le dice, como siempre fuiste vos. Y aparece esta idea de la mixtura de mundos y de vuelta, cuando hablábamos del original o del origen del mal como algo de mezcla o de separación, de secularización y demás, como la figura de Miurga, este mito de origen de mal tiene que ver
con dos cosas que no se tenían que mezclar. Claro. Y- Sí, todo el tiempo está ese juego con estar donde no debería estar. De hecho, bueno, con esto que decías de que no deben cruzar ese espejo, no deben cruzar ese umbral, están en un lugar prohibido, se va a repetir cuando aparezca el falso Candyman, que ella se tiene que meter en un baño de hombres, Sí. ¿no? Sí, totalmente. Y esta idea de lucha entre bien y mal constante y entre amor-odio constante, ¿no? Porque el origen es una historia de amor trágica, Ujú. también, ¿no? El origen de lo mítico, como estas historias trágicas, que son todas historias que dan cuenta de algo puntual que a su vez está reflejando ideas de orígenes de mundo y demás. Y la guerra de amor-odio que hay entre Candyman y Helen, Sí. porque por momentos hay toda una construcción de que él está enamorado, o de cierto enamoramiento de él hacia ella, Sí. o de cierta entrega en un punto romántica, cómo la lleva, cómo la carga y demás, o ella que le dice entrégate a mí, etc. Estas ideas de amor y odio como vínculo y como origen del mal, de la figura de Candyman y también de la figura del mal en el mundo, de alguna manera, que como decíamos, ella termina siendo una figura santa, Sí. Claro. que salva al bebé y demás. Ujú. Pasamos. Sí. Bien, pasamos al siguiente plano. Sí. Bueno, de nuevo. Bueno, de vuelta, Sí, lo por mismo. eso. Haciendo un poco de... Además, pero lo que mencionábamos de cómo es lo mismo el espejo en su casa que el espejo de acá. En los dos dice detrás no hay nada y acá no hay nada que ver, ¿no? Sí. Ah. De vuelta, Totalmente. esas simetrías. Avanzando. Sí. Solo pasará al otro lado. Bueno, esto es lo que mencionábamos antes. Bueno, un poco es no sé cómo es el diálogo original, pero la traducción solo pasará al otro lado, como minimizándolo, te da el cómo entiende ese otro lado, Sí. no Sí. como otro estadio mítico justamente, sino como otro lugar físico, ¿no? Sí. Un lugar donde sucedió un asesinato, nada más, nada menos. Una escena del crimen. Exactamente. básicamente. Una investigación Sí. policial, termina Sí, así. a sí. sacar fotos. Sí, a sacar fotos. No, pero además ella dice solo pasaré al otro lado y lo que va a terminar haciendo la película es que una vez que pase se va a Se va a quedar quedar. de ese lado. Ya está, Sí, ¿no? totalmente. Tiene Sí. ese diálogo. Sí. Es muy interesante esto de las fotos que mencionás, porque está esta idea del turista, ¿no? Sí, Sí. del poli- Es que es Incluso Exactamente. Claro. retomando el detective. policía, en el relato que se cuenta, donde no me acuerdo el nombre de los personajes, donde actúa el hermano de Sam Raimi, Sí. el primero, se dice, llamaron a la policía. No, perdón, ese no. Cuando habla con la portera de la escuela. Sí. Uy, se cortó el coso. Bien, corte técnico, perfecto. ¿Por el tiempo? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por una hora? Bueno, Ah, hacelo de vuelta. Mandale. En el medio del coso. Viene aparte. Sí. No, esto me está haciendo muy mal. Terrible. No pagamos Mid Premium. Yo para pasar. ¿En serio? Porque es gratis para estudiantes. Tienes Para 2 teras. nosotros también. Sí. 2 teras te dan. ¿De disco? Ujú, por un año. No sabía. Yo Ah, pagando sí, en Drive. Ah, No pero- puedo creer. Lo voy a hacer ahora. Pasame te, da, el link. te da el coso. Nada, sí, no pasa nada. Si dicen deber decirlo, miralo, no tengo internet directamente. Está bien. No, eso pasa. ¿Por qué te andan tan mal? Qué raro. Ahí está. No te conectes a personal Wi-Fi. Ahí está. O sea, conectate a personal Wi-Fi. No al libre. No al son. Ahí está. Ahí estamos. Hemos vuelto. Perdón. Hemos vuelto. No nos dimos No hay cuenta. problema. Bien, estamos bien. errores técnicos. Está bien, igual no va en vivo, así que corte, Sí, sí. Se falsea. Pero bueno, volviendo un poco a ese relato que cuenta la portera de la escuela, del asesinato de Ruth, que es el que está yendo a investigar de forma Sí. policial, porque busca en el periódico información sobre el asesinato como quien busca... Sí, como quien investiga un crimen Sí. directamente. Sí. Sí. Le va a decir, llamó a la policía, no la atendió, llamó a la policía, no la atendió, llamó a la policía y cuando fueron ya estaba muerta. Ujú. Que bueno, un poco van a ir lo va a decir Helen cuando están subiendo, que los persiguen esos Sí. pibes del barrio. Va a decir, bueno, no pasa nada, piensan que somos policías, así que no nos van a Claro. seguir. Está esa idea de ir con, la policía, que como aparece igual en Hitchcock, ¿no? Que nunca llega Sí. a la verdad. Actuar como policía, sacar fotos como quien Sí, saca fotos. como escena del crimen, sí. Como una escena del crimen, Ujú. para después, investigar cómo fue ese asesinato y no lo otro, justamente, que es lo que tendría que estar investigando Helen, Claro. pero que no llega a comprender. Claro. Sí, esto que decís de la portera, que son las mujeres negras que hacen maestranza ahí en la universidad,
cuando le está hablando de Candyman, le dice, no, voy a Sí. llamar a mi compañera, que ella es Sí. como la que sabe. Vieron que le dice, no, bueno, pasó esto, se dice que Candyman la mató, pero yo no sé más nada. le Claro. dice. Y la mira a la compañera con la cara de, te voy a matar, ¿para qué Sí. abrís la boca, viste? Sí, sí. Y muy interesante en ese sentido la etimología de la palabra mito, Ujú. que viene de mutus, de Ajá. mudo. Sí. Claro. Ahí va. Entonces hay toda una idea con lo mítico ligado a un relato simbólico de origen, que no es algo necesariamente pensado en un sentido de divulgación. Ujú. No es algo pensado para ser justamente divulgado o para andar contando a la ligera. Tiene Claro. esto de un secreto. Ahí Sí. va. Todo mito de origen en un punto es eso, debe ser secreto. Sí. Entonces también aparecen los problemas cuando alguien quiere irrumpir en esto, porque hay todo, como todo secreto, hay, digamos, protocolos. Claro. Es una palabra un poco Sí. institucional, pero digo, hay formas de iniciación en Sí, ese ritos. secreto, hay ritos totalmente, y el problema es irrumpir en eso y empezar a divulgarlo, ¿no? Claro. Que es lo que hace Sí. la rama de estudio que ella, o la idea de estudio de lo mítico que ellas tienen, y en ese sentido, como ella termina develando este secreto a la fuerza, y bueno, por consiguiente y por consecuente, empieza a formar parte de él, que es lo que le dice Candyman. Sí. Sí, perfecto. Bueno, avancemos ya bastante más. Vamos avanzando. Bueno, de nuevo, el Lo mismo mismo. diálogo. Ahí Ahí está. dentro no hay Ahí nada. está. Y Bueno. esto ya es ella en la boca de Candyman. Me llama mucho la atención, también lo hablábamos ayer. Esa sombra negra que se le hace Sí. en la cara a, Sí. Sí. a la pintura de Candyman, que va a aparecer la grieta al final cuando sea el mural de Helen, ¿no? De esa santa. Ujú. Hay algo con esa grieta y con la diferencia de, bueno, justamente la oscuridad que propone esa grieta y en este caso esta sombra Sí. de el misterio justamente, ¿no? Claro. No puedo ver, hay algo que está pasando de un lado a otro, que están dos mundos que están conviviendo, pero que no puedo ver eso del otro lado. En cambio acá lo que está haciendo Helen es completamente Sí. lo opuesto, que es paso y veo y Sí, me meto en la sí, boca sí, sí, del monstruo directamente. Ya Y ya está. está. Este es Y ya está. ya está. Ya El último cruce de estadio. Sí, Sí, este ya es el... Sí. Que encuentra Sí, los también- caramelos. Y se queda sin rollo ahí. Sí, se queda sin rollo. Y por eso tiene que volver. Es verdad, Sí, Exactamente. totalmente. El salir desde dentro, ¿no? exactamente. Como Sí. esta idea de que a ella o el mito de ella o después el relato sántico que van a contar de ella nace desde adentro de él. Y Claro. bueno, y ella Total. está metiéndose donde no sabe y de alguna manera está como resurgiendo Ujú. su parte mítica, como ella va a abandonar su parte humana porque se la va a llevar él, y su parte mítica está como naciendo en ese momento de dentro de Candyman. Sí, pero exactamente. metido ahí. Exactamente. Bien. Bueno, avancemos más con planos. Esto es buenísimo, ¿no? Para hablar Sí. rápido, como mencionamos antes, en Sí. en esta simetría de... Al principio ella está mirando en el espejo y la otra mujer, no me acuerdo, Bernadette, Sí. lo asusta. Y acá, una vez que ella cruza este estadio, una vez que pasa del otro lado cruza el umbral, ahora se vuelve... Incluso como la asesina que quizás termina siendo después, ¿no? Sí. Acusada. Claro. Ya está. Total. Ahora que cruzó, ella es la que asusta, Sí. no la asustan a ella. Exactamente. Sí. Y va a ser después la manera de llamarla también. Sí, Exactamente. Bien. Pasamos. Avanzando. Bueno. Bueno, ahí está lo de la policía que decía antes. Sí. Y bueno, y lo de los caramelos. Por los Sí, caramelos. no, y esta cuestión de que la policía va en busca de los caramelos, Sí. ¿no? Cómo Claro. la gente, si se quiere, se enfoca en el Candyman, el por qué los caramelos, por qué tiene caramelos tirados, y no se enfocan en lo mítico. Incluso justamente. lo hablábamos antes del aire directamente. ¿Por qué Candyman, el personaje de este mito? ¿Por qué se llama así? Y bueno, esta idea de buscar los caramelos por lo más superficial del nombre, Exacto. Candyman. Ok, entonces vamos a buscar los caramelos, ahí está Candyman. Y sí. Eh, Que bueno, ya entrando un poco en la lectura del Candyman, son esos caramelos relacionados a lo infantil, que bueno, es el cuento de terror que se cuentan entre los niños. sí, ¿qué pasa boca en boca? Bien, avanzando. Ahí aparece ella.
Claro. Marianne. Parece No. Anne-Marie. Anne-Marie, lo dije al revés. Anne-Marie. Marianne. Ana María. Ana María. Bueno, y Esto es muy interesante. Más allá de este personaje, que uno después lo puede pensar más en profundidad, aparece otro lingüista que parece más pedante, ¿no? Más, Sí. más profesional directamente, en cambio de las chicas que están haciendo la tesis. Y tiene de este hecho, ahí diálogo- te hace medio una comparación, Escribió te un pone a los libro dos, él te pone de estos eso. dos Sí, hombres, un libro. a los dos hombres pedantes y a las dos mujeres juntas. Sí. También. Pero esta idea de... Conocen la historia de lo que están investigando, ¿no? Y bueno, Helen le dice que no. Pero me puse a pensar recién con lo que decía Midi, Sí. del tiempo, de cómo se cuenta el relato y de que Helen forma parte de ese relato mítico, de que no deja de ser un relato histórico, que incluso dice la fecha, dice 1890. Sí. Entonces, bueno, está la idea ahí de diferenciar el tiempo mítico, sagrado, del tiempo profano, ¿no? Histórico. Sí. Él te cuenta, bueno, sí, Candyman en 1890 sucedió de esto, una historia, no una fábula, si se quiere. Ujú. Que ese es el relato de Candyman. Ahí termina en conocer esa historia, o conocer la historia es conocer justamente lo mítico, Claro. que es lo que va a terminar conociendo Helen por las malas. Por las malas, sin duda. Sí, totalmente. Bien. Tenés- Bueno, Ahí va. un poco ya te aproxima lo que va a pasar. Una vez que cruzas ese umbral, lo que va a llegar acá no es el Candyman final, sino el Candyman, el falso Candyman. Sí, Ya te está avisando que vas a salir golpeada. vas a salir golpeada. Y esa idea del ojo, ella quiere ver Sí. a Candyman todo el tiempo. Lo quiero ver, si no lo veo no lo creo. Bueno, no ves más. No No ves ves, más. tiene un ojo que le queda así. De hecho, bueno, no lo ves llegar a este falso Candyman que bueno, que justamente para hablar un poco también de esto, ¿no? La profanación no solo desde lo académico, sino también desde el propio pueblo Sí. de Cabrini Green, que sí, realmente hay un pibe, un criminal, usando la figura de Candyman para Ujú. Sí. hacer crímenes, para hacer Sí. el mal. Sí, 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 Sí. sí. Y escudándose en eso, si se quiere, ¿no? Como Sí. haciéndose pasar por Candyman. Que está esa otra profanación del mito, ¿no? Desde su propia comunidad. Exactamente. Sí, también la existencia de un mal social, no es que es algo que porque existe uno, lo otro no existe. Claro. Ujú. Seguro Total. que hay un mal social, pero justamente es un reflejo o está respondiendo o está tomando justamente la morfología, porque agarra el Garfield y todo lo mismo, Sí, Sí. está tomando la morfología de este mal trascendente. Hmm. claro. Sí, que no deja de ser también la mala comprensión de ese mito. Él dice, bueno, Candyman mataba, yo me pongo el gancho de Candyman y mato, Claro. ¿no? Sí. Tampoco lo estoy entendiendo desde sí. otro lado, Sí. totalmente. Bueno, acá es un poco para hablar de los niños en la película, de este personaje en particular. Se construye todo el tiempo en la película, como mencionamos antes, de lo de Candyman, de que es un relato que se encuentra entre los nenes, como si lo que dijeran los nenes es lo que no tiene valor, ¿no? Mm. Cuando acá el único personaje que, si se quiere, tiene una comprensión, no sé si tiene una comprensión, sino que todavía no fue atravesado por esa secularización, es este niño, que el cual no diferencia entre Candyman y lo real, justamente lo cotidiano. Claro, total. De hecho, el primer encuentro que tiene acá con la secularización es con ella diciéndole Candyman no existe. Sí. Como quien Sí. dice Papá Noel no existe. Y después lo compara con Drácula Frankenstein, que me Claro. parece fundamental pensar. La siguiente, Tino. No solamente es el mito de Candyman, que es propio Sí. de un barrio negro, sino los mitos que uno conoce desde chico, ¿no? Sí. Estas historias, Drácula, Frankenstein, cualquier mito Sí. que se te ocurra está atravesado por esta Sí. secularización. No es solamente el mito que es de otra cultura que nos es ajena, ¿no? Y sí. Todos los Total. mitos, Sí. absolutos. Y también, hablando de eso del mutus, él es como de los que, él es el único que no quiere hablar del tema. Claro. Tiene miedo y porque sabe que no es algo como para andar preguntando a la ligera, ¿no? Ujú. Que incluso él después lo va a ver cuando ve que ella se mete para adentro con el garfio. Sí. Sí. Y incluso en esa separación con el mito de ella se mete al baño a buscar a Candyman y él se queda mirando el baño como, bueno, hasta acá llegué, no puedo pasar a ese Sí. otro estadio, ya está, es mi límite, Y sí. no te voy a salvar. Sí, que encima le tocan el hombro, ¿viste? Y él se da vuelta y le dice Candyman. Y vos no sabés a quién está ahí atrás. Claro, y ve a Candyman y él no, lo paro, Sí. No, ya está. Sucedió. Entiende que hay algo por fuera de él, que es que algo sucede. externo. Sí, sin duda. Sí. Sí. Incluso ella en las fotos ve al Candyman Sí. del mito.
además de este ladrón, ¿no? Sí, Sí. sin duda. Que bueno, ahí, Sí. ahora seguramente Ahora- llegaremos. ahora- No sé ahora cuántos- llegaremos. ¿Cuántos planos faltan? Ahí está. justo. Bueno, justamente esto. Perfecto. Bueno, Eh, es la, es interesante cómo... a ver, la resignificación de la fotografía dentro Sí, de antes justamente. lo policial. Ahora, vamos a decirlo, un proyector es el cine y directamente. sí, Sí. básicamente. Bueno, muchos autores, la autoconciencia misma, ¿para qué el arte? Ujú. Bueno, De Palma directamente, por poner Exactamente. el favorito. Esta idea del proyectar la luz, tener que hacer el foco, tener que mirar Sí. en serio, ¿no? No Exactamente. solamente Sí, sí. ver, sino No, mirar. pero de hecho en la primera pasada el espectador la ve y no encuentra ahí No. a Candyman. Hace falta acercarte, hace falta verlo en detalle, Bueno, hacer foco. La foto justamente. que Bernadette le da, que las reveló, esa idea de revelación, Y sí. ¿no? Sí. Del justamente quitar el velo como algo, como algo simbólico. De hecho, cuando se revelan las fotos, aparece Candyman. Sí, y hay algo interesante en Claro, que la... encima antes de esto aparece Candyman de verdad. ¿O no? Sí, ya Sí, apareció. claro. Sí, 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 sí. Hay algo en esa revelación de fotos, además, que Helen le dice, ¿cómo sobrevivió la cámara? Me cagaron a palo y la cámara la rompieron Exactamente. toda contra el piso. Y la Sí. cámara sigue ahí. Hay algo inexplicable justamente Sí. que hace que la cámara y las fotos reveladas que revelan esa verdad sigan ahí. Y hace una buena comparación poniendo a Candyman como una persona que si se quiere traduce la verdad en la pintura Mm. y ella lo va a hacer lo mismo pero a través del cine, Sí. ¿no? Sí, totalmente. Sí, incluso ella, bueno, la película termina con ella pintada. Sí. Exactamente, Sí. exactamente. Y pero bueno, un poco resumiendo esta idea que hablábamos del cine, lo traemos a De Palma con la ciencia y la autoconciencia, es el cine como revelador de verdad, de lo mítico justamente. A partir del cine, en el mundo secular de hoy, podemos comprender lo mítico. Claro. Helen no puede desde lo académico, ni de cerca, ni realmente Sí, lo, sí. lo aleja mucho. En lo académico ve los diarios que Claro. dicen los asesinos, pero no hay ninguna cara. Puede descubrir la historia en el sentido del tiempo histórico justamente, de Candyman que se la cuenta el otro lingüista, pero la verdad aparece a través del arte justamente, Mm. y de ver ese arte y de Ujú. volver a verlo. Bien. Y Y Qué hermoso que es. bueno, esto es más no solamente el plano sino la escena, ¿no? El movimiento de cámara. Antes siempre veíamos a Helen mirándose al espejo, pero desde el lado de afuera. sí, Ahora mismo es solamente el espejo. No sabemos si está Sí. viendo un espejo o si está ella. es interesante el Un movimiento. poco se mezcla el doble. No pudimos recordar el clip. Sí. Capaz podíamos, pero no lo hicimos. Pero es muy interesante. La cámara hace un... No es el efecto vértigo. No. No sé qué efecto es. Es muy interesante. Hace un zoom adentro del espejo y vos estás todo el tiempo adentro de ese espejo y aparece Helen. Sí. Bueno, hay algo en esos dos estadios, en esa dualidad que se rompió. Sí. Ya está todo conviviendo, el espejo y el mundo real. Sí. Y Helen aparece desde ese espejo porque actualmente está formando parte de los dos mundos. Está en Sí, el sí. medio. Todavía Sí, sí. Candyman no la va a hacer matar a sus amigos, a su amiga y ¿a quién más? Bueno, a Burke, al psicólogo y al perro de Al Anne-Marie. perro. Ahí está. Todavía está en ese estadio Sí. medio, confuso. Una especie de limbo, ¿no? Claro. Perfecto, y arranca todo de vuelta. ¿Terminaron los planos? Muy bien. No terminaron, Ah, no terminaron. A ver. Buenísimo. Los errores técnicos. Bueno, pero igualmente se ha hablado en profundidad, Se habla un genuinamente, Sí. de la película. Seamos muy vinimos. Es para pensar un poco ese final, ¿no? Sí. Ese El final final es con todas excelente. las... Me gustó mucho. Con todas las sillas, toda esa... ¿Cómo se podría decir? Todas las... Es la hoguera, pero. Sí, la hoguera no es basura, igualmente. No, no. lo que se está tirando ahí. No, hay una fiesta, justo Una un fiesta, ritual. sí. Hay un ritual de algo. Eso que se está preparando para el ritual, que el niño, justamente como mencionamos antes, ya sabe qué es lo que va a pasar ahí. Y es interesante, como vos mencionabas, de que el niño ve el garfio, que diegéticamente la película, el garfio es de ella, Sí. pero él dice, llegó Candyman. Y bueno, ahí hay una cuestión de que el espectador sabe que ese no es Candyman, pero el nene sabe que en realidad es Candyman. Está viendo una representación de algo mítico, justamente. Sí, y que ahí adentro estaba Candyman, digo. Exactamente. ella lo va a vencer o va a lograr escapar salvando a este bebé, que también, como decían, que ella se llama Ana María, ¿no? Sí. Esta Mm. que acá de vuelta aparece como resaltado esta idea de mito de origen, Sí. porque ella lo que salva es como al bebé de Ana María, para matando como a este mal que la engañó. También Claro. esto de lo que él quería era como llevársela a ella, entonces la engañó con que iba a salvar al bebé y en realidad finalmente lo que él quería era como quedársela a ella y al bebé, no le importaba. Exactamente. Y de vuelta, este reflejo de idea de origen de mundo
ella salva a este bebé, que es como, bueno, de hecho no aparece otro bebé en la película. No. Entonces, que incluso le dice, vos tenés bebés o te gustaría, y ella Sí. dice, no, me encantaría ser madre, pero no. Y esta idea de la esperanza y Ujú. demás, o del origen, justamente reflejado en el único bebé que hay en la película, que es el hijo de Ana María, y que Sí. ella lo salva, y por eso el barrio lo entiende como una figura santa que la pinta, y ahí de vuelta, ¿no? Esto va a volver a empezar. Claro. Porque si uno ve la historia de Helen desde un lado histórico o psicológico, tranquilamente podríamos decir, es una mujer que Sí. tuvo, eso es muy interesante porque la película te da esta posibilidad. Es una mujer que tuvo un brote psicótico, Ujú. que mató a un perro en un barrio bajo mientras estaba estudiando un mito, Y claro. después mató a la mejor amiga, después mató al médico, se escapó, se arrepintió y le devolvió el bebé. Sí. Sí, sí. Funciona, Sí, 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 sí. Total. o sea, Claro. ¿entendés? Entonces nace de vuelta esta pelea o esta Claro. disputa. Claro. El- Incluso esta cuestión racial, si se quiere, que Sí. de vuelta al principio, cuando pasaba lo de cuando le cortaron la mano a Candyman, etcétera, que si se quiere es por esta familia de blancos, si se quiere de ella también, y acá, más de que sea una persona negra matando a otros de los suyos, la que queda como culpable es la blanca. Sí. Y ahí Sí. Sí. es buena la discusión que se plantea directamente con eso. Hay algo bueno, no tenemos justo el plano y no me acuerdo bien el diálogo. Sí. ¿Me podrás ayudar? De cuando aparece Candyman por primera vez y medio que explica, hay un diálogo que lo estábamos viendo Sí. con él y decíamos, acá se puso medio burda la peli, lo dijimos en joda, es un diálogo que es muy bueno, que explica Sí. cuál es la función del mito. Es la historia de Mm. lo que le sucede a los malos para que los buenos puedan... Es los excesos. eso, Funciona el exceso del mal. el exceso del Sí, mal, sí. exactamente. ¿Qué sucede cuando está el mal en exceso para que justamente los buenos puedan vivir en el mundo? Sí. Esa función del mito, ¿no? Medio Sí. trágica, ¿no? Sí, trágica. de Pero bueno, comprender lo trágico, justamente. Comprender Claro. el límite de lo humano, que es un poco lo que no se está haciendo desde... sí, que ahí es para pensar, bueno, cuál es la función de Candyman, si se quiere. Candyman lo que termina buscando es, necesito que seas mi víctima para generar el miedo suficiente entre los niños y que la gente crea. Que no se piense que el mundo sea algo secular, Sí, justamente. en esto que decía Midi, ¿qué quiere Candyman, no? Volviendo al mundo. Quiere que le crea, está enamorado de ella. Hay una búsqueda de... Quiere recuperar a esa mujer que perdió cuando lo mataron hace 80 años. Sí. O es un mito y quiere que crean en él para seguir existiendo. Está todo el tiempo esa disputa desde de qué visión del mundo lo ve Sí. uno. Y nada, es muy interesante porque nunca te lo aclara la película. Uno tiene que ponerse Sí. a pensar. Y bueno, Candyman tiene sus diálogos donde un poco te lleva Sí. para qué lado es. Y nada, el final de la película que termina en un rito. Claro. Un poco, en un sacrificio. ¿no? Sacrificio, Justamente. justamente. Pero bueno, para llevártela más para tu lado, Midi, ¿qué pensás con respecto de... Ya hemos hablado un poco del mal, pero pareciera que es algo necesario dentro de la película, lo que plantea Candyman, ¿no? Hace falta que la gente tenga miedo ahora mismo para que crea. Sí, no sé si puede ser necesario, pero Claro. inevitable. Claro, eso. Porque él tiene como este sueño, digamos, o este placer en ser divulgado, y él cree que existe justamente porque le dan vida, Ujú. pero sin embargo no, porque es algo inevitable. Ujú. Entonces, obviamente que él se propaga por todos lados a través del miedo, pero él subyace y existe mediante eso también, y también la persona que lo va a enfrentar justamente es alguien que no tiene miedo, que Claro. todo el tiempo no solo no tiene miedo, sino que descree justamente, Claro. pero incluso descreyendo, incluso sin el miedo, se lo termina encontrando. Bueno, de hecho está Tiene- el psicólogo que no cree un poco lo que ve. Atrás tiene 4 pantallas en las que Iguales. no está apareciendo. Te aparece Son to- 4 pantallas iguales en las que no aparece Candyman y Candyman termina levantándolo por atrás. Sí. Aunque no lo quieras ver, Sí. el mal te termina llegando. Sí, total. Sí. Hay miles de estudios y de teorías, teorías no, pero digo, formas de abordarlo Ujú. desde la teología que a veces, son un poco por ahí complicadas de resumir y demás, pero
tal vez es un poco polémico hablarlo en el sentido de algo necesario, Claro. pero sí algo inevitable y sí algo en constante lucha. Algo que- trágico. Sí. Sí, y es muy interesante en ese sentido la figura de Helen, porque justamente es algo que está como a su nivel para enfrentarlo, Mm. Ajá. que va a tener como después esta forma santa, ¿no? Sí. Pienso en que es en un sentido de trama es mucho más acá, digamos, pero Blue Steel de Claro. Sí. David Bigelow, Sí. Sí. que hay como un loquito que un día encuentra un arma y entonces se pone a matar gente porque encontró un arma. Y sí. Y la única que puede como enfrentarlo es ella, que es Sí. Curtis. Jamie Lee Curtis. Jamie Lee Curtis. Sí. Es la única que puede enfrentarlo y a la vez él dice como, no, yo estoy matando gente hasta que vos me encuentres. Entonces, Ajá. esta idea de la contrafuerza equivalente, ¿no? Incluso, perdón, pero en Blue Steel está eso de arranca con Jamie Lee Curtis recibiéndose de Sí. policía académicamente ¿No? y el rito de iniciación Sí. para Ujú. ¿qué es ser policía? Bueno, ahora Claro. sí, ahora sí. Ahora te toca. Ahora esto. es La ser policía. iniciación real. Sí, exacto. Sí, que es el mal también, ¿no? Y sí. Pero bueno, en esto de Candyman, justamente, resumiendo un poco, Helen cree que el mal es algo social, una construcción social, Sí, y cree que desde lo académico lo va a poder estudiar, resolver, incluso, ¿no? Hacer un estudio para resolverlo. Se va a dar cuenta que el mal es una fuerza ontológica, Ujú. mítica, Sí. y que para vencerlo se va a tener que sacrificar, Sí. martirizar prácticamente. Martirizar. De hecho, se vuelve parte de Se eso. vuelve parte de eso. La única forma de vencer al mal es sacrificándose al final. Sí, sí. Intercambia lugares. Incluso. Que es lo toda la concepción trágica justamente que decíamos. Sí. sin hablar. Bueno, creo que eso ha sido todo. Sí. Eso ha sido todo por Candyman. Eso ha sido todo. Sí. Un poco del último plano, una lástima que no lo tengamos, pero Sí. Está bien. La pintura. sí, las dos pinturas. Cuando Helen ve que está escrito en la pared, Helen siempre fuiste vos. Y después del final, donde está la pintura de Ujú. claramente Helen, Sí. con Ah. con esa rayadura, con esa grieta ahí, ¿no? Se inmortaliza. Se inmortaliza. Pero ¿qué interpretación le podés dar? Porque es algo muy, muy simbólico, Sí. realmente. Sí, sí. Sí, bueno, es en general toda la idea de las pinturas en las paredes es como muy originario de lo mítico, ¿no? Como esta idea del arte rupestre o demás, o del jeroglífico, toda esta historia de vuelta al origen y de inicios de relatos míticos y demás vinculado como a las pinturas en los hogares, ¿no? Sí. O en la cueva. Entonces, en ese sentido, es un reflejo muy claro como de la esencia mítica que ellos lo pinten en las paredes. Ujú. Y que ella también esté ahí desde el principio. Cuando él le dice, eras vos desde el principio, vemos la pintura en la pared. Claro. Bien. Entonces, en ese sentido, como el origen en ese sentido, y que la retraten a ella de vuelta. Ahí está. Ahí va, Cuenta ahí algo, está. vemos. Ahí apareció. Pudimos. Sí. Da cuenta de lo mismo, incluso con el fuego, ¿no? Sí. Claro. Como Total. un resumen de su historia y Sí. de lo que la simboliza. Sí. Y eso del siempre fuiste vos, como el mito no es lo que sucedió, sino lo que sigue pasando, ¿no? Claro. Sí, Helen también puede ser esa mujer. Sí, sí. Justamente Y de ese la ese arquetipo. atemporalidad Sí, también. la temporalidad es ese arquetipo al fin y al cabo que termina Sí, sí. construyendo el mito, más que la historia de ficción, justamente, esa diferencia. Sí. sí, ni hablar, y también en un sentido por ahí un poco más amplio, la idea de que toda la vida terrestre es como un reflejo, Ujú. ¿no? Claro. Entonces hay algo de que en realidad ella siempre fue Ujú. Helen, la heroína, y lo que estamos viendo es Claro. cómo eso se volvió forma en su historia humana. ¿no? Exacto. Exactamente. Sí. Sí, incluso ahora que lo dice Midi, esa rajadura de Sí. es el mal presente en ese sacrificio. Sí, Es Exactamente. Candyman sigue Así como esa sombra Claro, que tenían exactamente. en la pintura de Candyman. Sí, tal cual. sí, esa guerra eterna, como decíamos. Perfecto. Bueno, eso ahora, ha sido ahora sí, todo. ahora sí. Apareció el último plano, así que. Perfecto. Se ordenó sí, todo. se ordenó. No pasa nada, Tino, también, de verdad. No pasa nada. No pasa nada. Puede fallar. Midi, muchísimas gracias. Muchísimas de verdad. gracias por haber Gracias. venido. Eh, Un placer. Espero haber sido No, Sí, increíble, recontra. increíble el análisis de la película. Increíble, ha sido un Todo, placer. todo. Genuinamente un placer.
Así que Total. nada, Gracias. muchísimas gracias de verdad por Muchísimas darnos gracias. el tiempo. Te No, liberamos. por ustedes por invitarme. Abrazo. Muchísimas gracias. Adiós. Un beso enorme. Volvimos. Hemos vuelto. Algo para cerrar el programa. Hoy no hay amigos, hoy no hay amigos terribles. Hoy no hay terrible amigos. frase. Hoy no hay Qué amigos de la frase. máquina. Eso ha sido el programa. Me parece más que suficiente realmente Sí. la charla que acabamos de Sí. tener. Extensa Total. charla, hermosa charla. Interesantísimo. Muchas gracias de vuelta a Ella mí es por una haber genia, venido. una reina. Gracias, Midi. Hermoso escucharla. ¿Cómo se nota cuando alguien sabe mucho? Sí, sí. Como se nota cuando alguien sabe hablar. Me dieron ganas de estudiar teología un poco. Sí, y, De ser Rosalía. increíble la aplicación del cine, que es un poco lo que siempre promovemos con nuestras lecturas. ¿Cómo no sobre- hablamos de un poco? Pudimos haber hablado de Sí, Lux. no un hablamos de poquito. Lux. Yo dije, viste, Pero- pero pasó. Es verdad. Pasó cuando me Se pasó. dijiste. Va a haber un programa especial Lux. Habló otras bambalinas. La máquina de escuchar va a ser. Tomás Trapeza con... Un ¿Sí? escrito. Sí. Y el ha de venido. Luquitas Rodríguez. No, Sí. terminó. Ah, También. hizo Luquitas también. Tomás Grandísimo Trapeza con un video. escrito, no me acuerdo dónde. Búsquenlo. Le hacemos chivo, vino acá, nos Sí. compartió, nos hizo la segunda. Lo queremos. Que te iban a venir a mirar. sobre Lux, sobre lo sagrado, que Sí. acabamos de hablar. realmente. Se habló bastante, ¿no? Es bueno, ojo, que la nueva temporada de La Máquina puede traer análisis musicales. Me parece Ojo. muy bueno. Me parece muy bueno. Pero Ojo. no sabemos de música, no nos metamos. Tiene que venir alguien que Tiene que sepa. venir alguien que sepa. No, hablamos de lo como hablamos del cine, no vamos a hablar de melodías, de acordes, porque la verdad que me tenés que matar porque no Sí, tengo sí. ni idea. No sé. Pero bueno. Bueno, Esto ha sido el eso análisis ha sido de Candyman. el Uno, análisis de Candyman, lo voy a una de las decir, mejores uno de los películas de mejores terror. análisis que se han hecho en este programa. Sabe muchísimo Midi, realmente. Ha aportado demasiado a Sí. esta lectura. Lo que es tener conocimiento de justamente la teología aplicada a lo que estamos, Sí, sí, a lo sí, que sí. estamos viendo en la película. Y una película que le viene al pelo también. Sí, a obvio. ese Una tema. película muy, muy accesible en ese sentido. Sí, Esta ha sido total. la máquina de mirar, episodio 25. Gracias a todos los que estuvieron. El Ojalá les último- haya gustado. El último de noviembre, ya viene el verano. Ya Quedan los vienen últimos programas. los últimos de la temporada, porque es un calor bárbaro, tampoco estamos... Sí, sí. Claro. Tampoco Acá estamos nos ponemos de volviendo. acuerdo con el aire, ¿no? Yo me Sería vuelvo, no tengo, terrible. no tengo pileta en mi casa, perdón, muchachos, pero ustedes Claro. sí, ustedes dos sí, perdón, estoy hablando con la alta sociedad, ¿no? Pero yo no tengo pileta, así que me voy a sufrir. Así que nada, bien. esto ha sido otra vez La Máquina de Mirar, un señor programa. Gracias a todos los que estuvieron. por Muchas sintonizar. gracias. A los que no nos conocen, síganos porque de esto se trata, de analizar películas simbólicamente. Si bien no siempre está Midi que nos hace Sí, sí. estos grandes aportes, muchas veces los análisis los hacemos solamente los que estamos en la mesa, el invitado hacemos la entrevista sobre determinado tema, pero el análisis siempre sigue esta línea de lo simbólico, de la utilización de la puesta en escena a razón de construir la visión del mundo. del Mira cómo autor. te la Qué arma, hermoso, te pide. ¿Qué espectacular, te así tenemos que parece? cerrar. Con ese monólogo me despido y les vendí el programa, así que los esperamos de nuevo. Adiós. Adiós.